Mis amigos, ¿cómo están? Como siempre, un placer saludarles después de este siniestro que tuvimos el día de ayer, que realmente ya en las redes se está manejando que ya tiene que ser un día inhábil por cualquier cosa de los temblores, y luego a mí que me tocó bajar más de 23 pisos caminando, entonces imagínense. Pero bueno, les damos la más cordial bienvenida hoy martes 20 de septiembre, pasado de las 5 de la tarde, para ser preciso, 5 de la tarde con 3 minutos, hora del centro, y realmente estoy complacido, porque parecemos ya artistas, que de hecho lo somos. ¿Por qué razón? Porque salimos de un foro y nos ponemos más guapos y nos vamos a otro foro. ¿Por qué menciono esto? Porque pues terminamos una plática en la mañanita de 9 de la mañana a 2 de la tarde, hablando del paquete económico, escenarios económicos a propósito que van a estar vigentes para el 2023, lo que viene en la ley de ingresos, un repaso que a muchos se los ha perdido, un repaso de la reforma en la ley del seguro social que entra en vigencia en 2023 en materia de pensiones y demás. Entonces analizamos todo eso. Entonces, para seguir con la misma mecánica, darle continuidad, y aparte de que es un honor estar con grandes personalidades, con grandes amigos, excelentes contadores, fiscalistas, pues me honro en presentar en primera instancia, y no menos importante desde luego, al contador y próximamente abogado, mi querido amigo Mario Rodríguez. Mario. Mucho gusto, gracias, mi estimado profe Toño. Ahora sí que Lalo, bueno, ahorita que no está el buen Lalo, ves que luego me dice Lalo, ya es tu casa aquí, Cadefi, casi la siento mi casa, pero necesito seguir haciendo méritos. De verdad, muchas gracias por la confianza, y pues un placer estar aquí compartiendo. No, el placer es de nosotros, gracias, y gracias Mario por estar. Y luego, bueno, pues la cereza del pastel, que hoy viene como todo un dandy, mi querido amigo también, ex alumno, buen hombre, buen contador y excelente, ¿cómo se les llama? ¿Youtuber o cómo se les llama? Porque realmente ya tiene su canal con mucho éxito, no sé cuántos seguidores tiene, a lo mejor él nos dice, mejor conocido en la jerga fiscal como el contador contado, y me honro presentar a mi querido amigo César García. César, bienvenido. Maestro, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a usted por la invitación. La verdad es de que todos estos temas a nosotros ya ve que nos apasionan, y con todo el gusto de aquí estar con ustedes, con la familia Cadefi, que siempre para mí ha sido un gusto y será un gusto estar aquí con ustedes compartiendo foro. También aquí, primera vez que compartimos foro aquí con el contador, próximamente Mario, para poder abordar estos temas que seguramente van a ser de mucho interés para todas las personas que nos ven. Maestro, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y bienvenidos. Como bien dices, es su casa, Cadefi, es nuestra casa, y bueno, pues ya llevamos un ratito aquí en ese recorrido. Pues mis queridos amigos, también ustedes sean todos bienvenidos, y espero que estén a un lado de un cafecito, un tecito, porque hace friecito, ¿de acuerdo? O los que están un poquito acalorados, una cervecita, lo que gusten. La idea es que se sientan cómodos a disfrutar su programa Fiscal en Serio, que también ya tiene una trayectoria, al igual que las charlas fiscales entre amigos, que hay mi amigo Lalo, al mismo César lo hemos invitado, al mismo Mario, qué decir de Charlie, que ya es la familia Cadefi, ¿de acuerdo? El famoso Golden Boy, que le mandamos saludos al buen Charlie, que estuvo en la mañana un ratito conmigo. Entonces vamos a hablar el día de hoy un poquito de lo que es todo esto, mejor conocido como paquete económico, y de manera muy precisa vamos a hablar de lo que viene en la ley de ingresos de la Federación, hablando del incremento de la recaudación como eje central, hablando también de lo que hay, cómo quedan los recargos para el próximo año que no tuvo cambios, hablando de aquellos que son ahorradores y que tienen dinero en las cuentas bancarias, que hay un incremento. Bueno, todo esto lleva un proceso, ustedes lo sabrán, lleva un proceso, pero hay un incremento de prácticamente el doble para la retención de impuesto a la renta sobre el capital, desde luego, para aquellos que son inversionistas, entre otras aristas. Y desde luego veremos algunos tintes de lo que es el paquete económico, y decirles que ya muchos lo saben, lo sabemos, que la reforma fiscal del 2023 es que no hay reforma fiscal. ¿De acuerdo? Digo, parece un poquito contradictorio, pero así están las cosas. En donde algo que deben de tener muy presente, y también tuvimos un programa en el canal de mi querido César, donde nos fue, bueno, esperemos que nos vaya muy bien, yo creo que sí, porque la personalidad pues viste mucho. Entonces decíamos que lo que sí hay que cuidar, amigos, y para eso ya abrimos el foro, para que también manden sus preguntas, que con mucho gusto atenderemos. Hablamos de que muchas obligaciones que hoy tú ya tienes en materia fiscal, para el próximo año son las mismas.
Y la intención es, y ya abro con un esquema que es el eje de la política fiscal del actual gobierno, y hoy viene la exposición de motivos de la ley de ingresos, donde me dice de manera puntual, no hay un incremento en los impuestos como tal, no hay nuevas contribuciones, pero lo que sí va a haber, y hay un primer dato interesante, mis amigos, que va a haber una propuesta en incremento de recaudación en términos porcentuales arriba del 15% nominal. Que si a ese 15% nominal le quitamos el efecto de la inflación, tenemos cerca del 8% o un poquito más de incremento real en la recaudación. Y si tú te preguntas de qué cantidad estoy hablando, nada más pongan un dato. Estamos hablando de 1.2 billones de pesos, que yo no me imagino esa cantidad, César, no me imagino esa cantidad, Mario, pero algún primer comentario del paquete económico, algún primer comentario de la ley de ingresos, algún primer comentario del paquete económico, que como saben, se presentó en tiempo y forma el día 8 de septiembre del año en curso. Amigos. Si me permite, César, adelante. A mí me gustaría tratar de darle un antecedente. Obviamente, con ustedes siendo especialistas, bueno, obviamente ya conocen estos tiempos, puesto que muchos de los, bueno, siendo en principio contadores y como dice, a posteriori ya estamos por culminar la carrera de abogado, pero como contadores algunas veces no nos involucramos en el tema del proceso legislativo. Así es. ¿No? Entonces, dentro del proceso legislativo yo les aconsejo a todos nuestros espectadores que sean contadores y obviamente a lo mejor gente que también son empresarios y que no están tan involucrados en todo este tema, en todo este proceso legislativo, recordar el acrónimo IDASPI. ¿No? ¿Qué es el acrónimo IDASPI? Son las iniciales de las etapas en las que se divide el proceso legislativo de forma muy básica, ¿no? Que IDASPI, la I es de iniciativa, la D es de discusión, la A es es iniciativa, discusión, aprobación, la A es de aprobación, la S es de sanción, es decir, quien sanciona ya la ley para que entre en vigor o que tenga fuerza es el Ejecutivo, el Presidente de la República. La P es la publicación de la norma. Correcto. Y la I es el inicio de vigencia, ¿no? El inicio de vigencia de la norma. Entonces, si ustedes se acuerdan de ese IDASPI, van a recordar de forma automática el tema qué es lo que, cuáles son las etapas de cada una de las etapas del proceso legislativo. Ahora, retomando lo que comentaba el profe Toño, una fecha que deben de recordar ahorita es el 8 de septiembre, correcto, cuando el Ejecutivo, el Presidente de la República, presenta al Poder Legislativo el paquete económico, que básicamente se compone de 4 documentos. Correcto. Que es los criterios generales de política económica, así es, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos de la Federación y un cuarto documento muy importante que es la miscelánea fiscal. Correcto. Y que, como bien lo comenta usted, la diferencia de los paquetes económicos de ejercicios pasados es que este año no hubo miscelánea fiscal. Así es, así es. Por lo tanto, eso de entrada nos pudiera merecer cierta tranquilidad, pero yo creo que la reforma fiscal, hoy como está planteada, que no hoy para el año posterior, esto ya se viene dando desde el 2020. 2020, 2021, 2022, y la intención del fisco federal es aplicar los ejes de su política económica. ¿Y cuáles son esos ejes? Nada más por citar algunos antecedentes, como bien dice Mario. Número 1, la famosa simplificación administrativa. Y ahí piensen ustedes los temas que gusten. Número 2, la parte de seguir usando el uso de la tecnología. Y para eso, pues, esa es un especialista. Número 3, de que el cálculo de impuesto en base a la simplificación tiene que ser sencillo y asequible, que es un tema que también cada año se publica en la Ley de Ingresos de la Federación. Otro punto es evitar los malos manejos, por llamarlo de alguna manera, evasión, simulaciones, operaciones inusuales, etcétera, etcétera. Entonces, esas políticas sigue vigente. Y aquí nada más una primera reflexión, César. ¿A qué te lleva el tema de que no hay reforma fiscal como tal, pero sí hay un incremento en la recaudación?
Inclusive termino la frase diciendo que hoy la propia Prodecom, que por ahí estoy por publicar un artículo impreso y en línea desde luego, me dice y me recomienda de que hoy ya no es una opción, escuchen esto, tener un programa de cumplimiento. Es decir, con todas las banalidades que se han dado, todos los cambios, y la misma Prodecom así dice, que es complejo lo que es el entendimiento de las leyes fiscales, ¿de acuerdo? Pues hoy por hoy es indispensable, necesario y obligatorio tener un programa de cumplimiento. César, ¿alguna primera apreciación? Claro que sí, maestro. Fíjese que con todo este tema de las reformas, me parece que no es algo de sorprendernos, de que no existe una miscelánea. Ya lo platicó usted en algún momento. Estamos ahorita frente a una administración que siempre ha traído como bandera no aumento de impuestos, no creación de nuevos impuestos, y en un inicio no nos manejaban que iba a haber un aumento en la recaudación. Ajá. Pese a que año con año veíamos este efecto cada vez que analizábamos el paquete económico. De hecho, si nosotros revisamos las recaudaciones que han venido desde 2017 a la fecha, ajá, pues hemos visto indudablemente un aumento en las recaudaciones. Sin embargo, ahora no es sorpresa porque literalmente nos los avisaron. No va a haber una miscelánea para este 2023. Correcto. Pero es importante que aquí nosotros analicemos de manera muy puntual lo que tenemos hoy en día, lo que va a ser indispensable para el siguiente año. Y yo lo llamaría, y lo llamé así en su momento, las letras pequeñas con lo que viene la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación, porque nuevamente ya no los marco aquí, también el contador, casi abogado, que traemos un proceso legislativo, claro, que lo vamos a conocer muy seguramente hasta el día 15 de noviembre, así que es. Son los días posteriores en donde ya únicamente estaremos esperando la publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué quiero llegar con todo esto? De que ya bien lo comentaba usted, maestro, hoy en día no es ya una opción solamente tener esta opinión de cumplimiento, claro, este compliance, como algunas personas lo han llamado, sino que yo la llamaría ya más bien una necesidad, porque nos va a permitir como empresas, como organizaciones, como entidades económicas, claro, vislumbrar cuáles pueden ser los puntos débiles de nuestra organización. Claro. ¿Y por qué digo puntos débiles? Porque parte de las letras chiquitas que ya ha estado dando indicios esta administración es justamente que como no hay ningún tipo de aumento de impuestos, no hay creación de nuevos impuestos, no hay una miscelánea fiscal tan fuerte como lo llegamos a ver los años pasados, si no los está diciendo, va a haber un aumento en la recaudación. Entonces, ajá, si no hay nuevos impuestos, si no hay nuevas tarifas, ¿cómo le va a hacer? Pues claro, a través de multas, sanciones, invitaciones a la autocorrección, exhortos, situaciones que este año han estado muy de moda en el sentido de que han sido meses completos que hemos estado frente a situaciones donde los contribuyentes, nuestros clientes, nuestros prospectos se acercan a nosotros y nos dicen, oiga, contador, es que me llegó esta carta de invitación. Claro. ¿Qué hago? Digo, pues revisa qué es lo que tienes malo en tu empresa. Oiga, pero ¿cómo la contesto? No, todavía no lo contestes. Si quieres, claro, pues es como una fiesta. Si quieres vas y si no quieres no vas. Pero debes de estar muy consciente que la autoridad ya nos está permitiendo vislumbrar que podemos tener una situación de emergencia. Claro. Una situación que conllevaría a una contingencia fiscal. Entonces, para llegar y ser más concreto, tenemos que estar muy al tanto de qué es lo que tenemos en nuestras empresas con la intención de vislumbrar situaciones que podemos mejorar. Porque a partir del 2023, maestro, sí, estoy convencido que si lo que vimos este año ha sido agresivo, lo que es 2023 y muy probablemente 2024 va a seguir peor, bajo la misma mecánica y muchísimo más reforzado. Así y ya es. Un último comentario antes de continuar con esta parte. Yo creo que esta parte de lo que es la reforma para 2023, que es propiamente que no hay reforma, yo lo veo como algo que suena muy coherente. Ya analizándolo después de haber leído la información que nos brindaron el 8 de septiembre, de analizar todo el contexto que traemos hoy, alrededor de lo que forma la misma reforma fiscal para 2023, entiéndase CFDI de nómina, CFDI complemento, claro, cartaporte, etcétera, etcétera. Suena lógico que no exista una miscelánea, porque claro, si hoy hemos visto que la autoridad ha cumplido con las metas, ajá, y si va a lograr cumplirlas aún más con los mismos resultados que ya ha mostrado, no hay que moverle más. Claro. Por esa misma línea se va a seguir y yo siempre, desde ahorita, diría que hay que tener mucho cuidado con los pecadillos que podemos llegar a tener, claro, en nuestras empresas. Maestro. Correcto, mira, muy bien Mario, muy bien César, vean. Sin embargo, para ir más o menos contextualizando todo esto, no pierdan de vista los siguientes comentarios, que es la magia de este tipo de foros, de este tipo de charlas, de este tipo de fiscal en serio. ¿Por qué razón? Vean,
Vamos a ver las cosas buenas y las cosas malas que se pueden presentar, porque es muy sencillo, como bien dice César, que es una realidad, no hay reforma fiscal y estoy convencido. Pero primer comentario, vean, hoy por ejemplo ya se dio a conocer públicamente de que prácticamente ya es un hecho que hay una reforma en materia laboral. ¿Es correcto? Entonces ahí está un indicio que ya tenemos reforma laboral. Básicamente en el tema de vacaciones, que no es el punto a discutir, pero ahí está. Segundo punto, seguramente vamos a tener una resolución miscelánea, que son reglas de carácter general, demasiado generosa, sustanciosa y demás. Y regularmente nos las dan a conocer los últimos días de diciembre, casualmente el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, etc. Ahora, ¿por qué menciono esto? Para que vean que uno como contador tiene que estar en todo, inclusive en misa. ¿Por qué? Porque exactamente hoy, 20 de septiembre, se publica la 7ª resolución miscelánea. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? A propósito del programa de cumplimiento, a propósito de que siguen vigentes las obligaciones fiscales que ya esbozaremos, a propósito que va a haber incremento de recaudación, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono así? Porque ustedes sabrán que ya en meses anteriores se dio un comunicado de prensa donde se ve la posibilidad de solicitar una reducción de multas, ¿de acuerdo? Que suena muy bueno, ¿eh? Pero hoy, por ejemplo, dice, y nada más les doy el dato, vean, para tener derecho a la reducción de multas, que yo no estoy muy convencido y voy a decir por qué. Número 1, la resolución miscelánea dice, a propósito del cumplimiento, dice, debes de estar cumpliendo al 100% en materia de obligaciones fiscales. Eso me recuerda, sin salirme del tema, que es la misma frase que en su momento se estableció, Reforma 2023, con efecto hoy, en materia laboral y en materia fiscal. Y hablo de los servicios especializados. ¿De acuerdo? ¿Por qué menciono esto? Porque un requisito para que me den el famoso REPSE es que esté al corriente de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque para que yo tenga derecho a la reducción de multas, insisto, debo de estar al 100% en mis obligaciones fiscales. Y número 2, por si se me escapa el comentario, que debes de tener presentada por lo menos tu declaración anual del año inmediato anterior. Y la pregunta es, ¿estamos al corriente? ¿De acuerdo? Ahora, segundo comentario, fíjense, que inclusive hoy lo vi en la parte del curso, en donde, por eso decía, suena muy fácil, muy vano decir, no hay reforma fiscal. Piensen en Seguro Social. Fecha emblemática, 16 de diciembre del 2020. Diario Oficial de la Federación reforma el esquema de jubilaciones y pensiones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿eso qué implica? ¿Que va a haber beneficios al trabajador, al futuro pensionado? Sí, pero hay que voltear la hoja y vean, se reforma el porcentaje de cuota que va a pagar el patrón respecto al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Y vean el brinco tan interesante que da la propuesta reforma, de 3.150% que hoy está pagando, va a subir, obviamente progresivo, pero al finalmente nos va a pegar, 10 años, nos va a pegar es. en 10 años, va a subir al 11.875% sobre el salario base de cotización. Sí, y aún así, ahorita que estamos, digamos, con una cuota, digamos, decorosa, el costo laboral de manera general representa por lo menos el 40% de todo lo que tú pagues. Ahora, segundo efecto que tampoco muchos lo visualizan, volviendo con Seguro Social, el simple incremento de la UMA, unidad de medida de actualización. En materia de enfermedad y maternidad pagamos una cuota fija, que al día de hoy es el 20.40. Empezó con 13.90, hoy por hoy se fue actualizando, hoy llegamos al 20.40. Nada más hagan un cálculo que yo lo hice en la mañana. Van a pagar el 20.40 por todos los trabajadores sobre la UMA actual, pero a partir del 1 de febrero hay un incremento de la UMA. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también los patrones van a pagar la cuota fija sobre la UMA actualizada. Y eso te va a pegar en tu bolsillo definitivamente. ¿De acuerdo? Ahora, cosa buena. Recuerden cuándo fue la última actualización de las tarifas. Hablo tarifa del artículo 96, pagos provisionales, y la tarifa del 152, declaración anual. Porque a partir de la última reforma y con la inflación de que en teoría está controlada, hoy por hoy vamos a cerrar 2022, vamos a cerrar con 7.7% de inflación, según los pronósticos de los economistas. Sí, así es. Ahora, ¿por qué menciono esto? Suma la inflación del 2022 más la inflación anterior, y cuando la suma rebasa el 10%, ¿qué provoca o qué va a provocar? Anexo 8 de la resolución miscelánea, se van a ajustar las tarifas. Ahora, ¿eso es bueno? Claro,
Claro, porque dependiendo del monto o el rango de salario que tú cobres o de asimilable que tú cobres, al incrementarse las tarifas, pues desde luego el impuesto se va a hacer más chiquito. Entonces simplemente tenemos cosas interesantes que platicar y desde luego a través de este famoso paquete económico. ¿Cómo ven esto? No, interesante, maestro, y antes de tomar la palabra, nada más rápido mencionar que además del tema de las pensiones, que ya lo mencionó bien usted, va a estar aumentando de manera progresiva y que muy seguramente los patrones a la hora de que hagan los pagos del Seguro Social se van a dar cuenta. Claro. Tenemos también que vislumbrar lo que hace ratito mencionó. Tenemos prácticamente aprobada, y digo prácticamente porque falta por ahí un pequeño paso legislativo, pero es prácticamente un hecho. Sí. El aumento a lo que son los días de vacaciones. Claro. Y si esto entra también a partir del 2023, pues todavía más el patrón, a la hora de que revise esta información, de que haga los cálculos pertinentes, se va a dar cuenta que ahora a lo mejor el tema de seguridad social no va a ser del 40%, puede ir a 45, claro, 50. Y esa es una carga muy importante que, ojo, aquí lo mejor, de algún modo, para llamarlo, es que los trabajadores son los más beneficiados. Claro. Ellos son los que van a gozar de más días de vacaciones, van a tener de algún modo una mejor forma de poder tener una pensión, esto que es del retiro, que muchas veces les hace ruido a las personas de cómo voy a pensionarme, me va a ir bien, no me va a ir mal, tengo que optar por la modalidad 40. Bueno, a partir ya del siguiente año vamos a ver ya aplicadas lo que bien comentó usted a partir de lo que fue el año 2020 cuando vino esta reforma. Entonces, efectivamente tenemos mucho contexto que analizar y claro, que probablemente no viene vislumbrado de manera precisa en lo que es el paquete económico, que es donde generalmente todos revisamos y analizamos para ver qué es lo que va a venir el próximo año. Lo que va a venir el próximo año ya lo sabemos, solamente claro, es analizar lo que tenemos en el contexto. Claro. ¿No? Fíjate, César, qué bien que lo mencionas, y ahorita me voy a permitir hacerle algún comentario a Mario para que me dé su punto de vista. El efecto de todo esto lo tenemos que tener muy presente, porque muchas veces como que nos quedamos con la parte superficial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el tema de vacaciones, está bien, incremento el número de vacaciones, el número de días, voy a llevar una lanita más, pero otra vez piensen en impuesto a la renta. Entre más ganes, el concepto de vacaciones está grabado al 100% para efecto de impuesto a la renta. Integra para seguro social al 100%. Y alguien me preguntaba, un querido amigo que le mando saludos, un ingeniero que se llama Pepe, lo conocemos como Pepe el Travieso, ¿de acuerdo? Me preguntaba, oye, ¿y la prima vacacional y el aguinaldo causa impuesto? Claro, pero tiene una parte exenta, pero la parte exenta son cacahuates, 15 UMAS hablando de prima vacacional, 30 UMAS hablando de aguinaldo, ¿de acuerdo? Ahora, eso por un lado. Volviendo con el tema de la ley de ingresos, para no desviarnos tanto, ¿de acuerdo? Y menciono esto porque acuérdame de un comentario, César, de que hablando de las obligaciones fiscales, hoy por ejemplo en el curso hubo una serie de preguntas interesantes y a propósito de que seguimos cometiendo errores en el CFDI. Pero bueno, lo dejamos pendiente. Okay. Ahora, fíjense, un dato interesante a propósito de la ley de ingresos. Cada año se publica hoy en el artículo 27 las reglas del juego en materia de reformas en materia fiscal. Y me dice, toda iniciativa fiscal debe de reunir los siguientes requisitos. Y es donde quiero preguntarle a Mario su punto de vista. Primero, que genere certidumbre jurídica a los contribuyentes. Ahí es tu primer dato. Y ya ponte la camiseta de abogado. ¿En qué momento realmente yo tengo esa certidumbre jurídica que me asiste? Segundo punto, que el pago de contribuciones sea sencillo y asequible, ¿de acuerdo? Así lo menciona. Tercero, que sean estables los ingresos para las finanzas públicas, que eso creo que no hay mayor tema, ¿de acuerdo? Y que el costo de recaudación sea lo más bajo. Entonces yo creo que tenemos dos contras a favor y dos cosas en contra. ¿Qué te merece este artículo que cada año se publica? Y me llevo la idea, que el cálculo de impuestos sea sencillo y asequible. Dime tú tu experiencia si se cumple o no se cumple. Y segundo, que me genere certidumbre jurídica a mí como contribuyente. Mario. Yo considero, maestro, que, bueno, no sé si decir que ese artículo 27 es letra muerta. ¿Por qué? Porque yo sé que al final la autoridad a veces no puedan ser buenas intenciones, ¿no? Pero lejos de eso, vemos la actualidad
y volvemos a las épocas en las que teníamos, ahorita vamos en la séptima modificación a la resolución miscelánea. Hoy se publicó. Yo recuerdo cuando había 20, 25 modificaciones a la resolución miscelánea. Y obviamente estamos hablando de la séptima modificación a la resolución miscelánea, pero la oficial. Claro. Si sumamos a eso los Las anteproyectos, las versiones, sí, claro. entonces a eso no le podemos llamar certidumbre jurídica. Totalmente, ¿no? claro. Ahora, dicen que hay un tema de simplificación fiscal o de no complejidad en los cálculos fiscales. Bueno, eso en sus asegúnes. Si nosotros nos vamos a lo que pasa en la realidad, cuando, por ejemplo, ahorita que hay tema de, actualmente yo estoy viendo un asunto, entre tantos, un asunto de una devolución de un saldo a favor de ICR. Ajá. Las devoluciones de saldos a favor de ICR lo que están provocando es que la autoridad a su vez esté ejerciendo facultades de comprobación de acuerdo al 22D del Código Fiscal de la Federación. Ajá. Y lo que está sucediendo es lo siguiente, que algunas veces ya la autoridad ya no le interesa que el gasto esté soportado por un CFDI o por un contrato. Yo creo que eso es lo de menos. Si nos está yendo más allá, ¿no? Por ejemplo, a temas de materialidad, etcétera. Entonces, lejos de que el cálculo sea complejo o no complejo, como lo platicamos en su momento en una plática anterior respecto al tema de la materialidad, hay todavía elementos que no están expresamente establecidos en las leyes fiscales, como lo es el tema de la materialidad. Yo creo que si hubiera una remisión en la ley del impuesto sobre la renta al tema de materialidad, obviamente habría un conocimiento, ¿no? Claro. Pero lo que está sucediendo es que, además de la complejidad de los cálculos fiscales, está habiendo elementos, llamaría yo extrafiscales completamente ajenos a los elementos del tributo, ¿no? Pero fíjate, Mario, y qué bueno que lo apuntas, realmente yo estoy de acuerdo contigo porque lejos de que haya certidumbre jurídica es exactamente lo contrario. Exacto. A propósito de una crítica al paquete económico que dice que debe de ser estable, que debe de ser progresivo, bla, 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 pues los economistas dicen que cumple todo menos eso. Pero bueno, ¿a qué menciono esto, Mario? De que efectivamente hoy nos ata de manos la autoridad, porque inclusive releva a un tercero acreditar la materialidad, y de hecho es una reforma para este año. Por eso yo decía, las reformas que no hay en teoría ya se dieron, César. ¿Por qué razón? Fíjate, el artículo 83 y 84 del código, a propósito de la reforma para este año, dice que va a ser una sanción a la contabilidad el hecho de que la autoridad revise a la persona a la cual se le emitió un CFDI y no pueda acreditar la materialidad. Entonces, fíjate, ya ni siquiera se la dan esa obligación al proveedor, ¿de acuerdo? Sino se lo dan al cliente. Y obviamente, al no tener materialidad, pues está cuestionable la deducción. Y eso, desde luego, no te genera certidumbre jurídica, porque ya no depende, amigos, de ti, sino de un tercero. ¿Me explicó? Cuando mi punto de vista es quien tiene que demostrar la materialidad, y si no, le preguntamos a Mario como abogado, sería el proveedor. Yo te proveo un servicio, yo te proveo un bien, pues acredito con fotos, con videos, con metodología, con papeles de trabajo, con lo que tú quieras, Mario. Mario, te acredito la materialidad. ¿Me explicó? Pero ¿cómo se lo dejan a un tercero? ¿Me explicó? Entonces, y está violando también el principio de autodeterminación de los impuestos. Es correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque hay elementos completamente ajenos, e incluso, llamaría yo, incluso hasta absurdos y ridículos, porque a mí me he encontrado con, oye, señala cuántos trabajadores estuvieron involucrados en la prestación del servicio, demuestra que sus cuotas sobropatronales estuvieron pagadas. Claro. Entonces ya se vuelve un tema completamente de incertidumbre jurídica, como lo señala el 27 de la ley del ingreso. Es correcto. Ahora, en la calidad, gracias Mario, en la calidad del cálculo de impuestos, César, tú que estás muy inmerso en la parte de, que si del reciclo, que si del CFDI, que si de tantas preguntas, que si de la carta aporte y demás. Yo te pregunto, en tu experiencia, que tienes una vasta experiencia, pese a que estás muy joven. Gracias. Realmente, ¿qué merecería de tu parte cuando se dice el cálculo de impuestos tiene que ser sencillo? Que a propósito, recordarás si lo platicamos, que el mismo Ejecutivo dijo que con la reforma de este año ni siquiera necesitamos de un contador. Claro. Ve el alcance de ese pronunciamiento, pero bueno. Claro, fíjese que ahorita con lo que nos platicaban aquí, el maestro, el contador casi ya abogado, me vino a la cabeza algo respecto a lo que es la resolución miscelánea fiscal.
y justamente con el artículo 27 de la Ley de Ingresos, Ajá. donde nos habla que debe haber una certidumbre. Correcto. Yo la verdad es de que a veces cuando leemos la ley parece que todo está en orden, parece que dices, bueno, sí tiene razón, hay una certidumbre, voy a poder tributar de esta manera, voy a poder hacer mis cálculos de esta manera, voy a hacer mis proyecciones de esta manera. Nos dejamos llevar por los cantos de sirena que dice la misma autoridad, no vas a necesitar contador, y esto es algo que no lo hemos escuchado una sola vez. Claro. Lo hemos visto durante varios años, lo mismo dijeron cuando entró el RIF, lo mismo fue cuando vino lo de los repecos. Correcto. Y ha sido algo, una constante que cada vez que lo dicen, la verdad es de que yo a veces hasta me río porque yo considero que ahorita es cuando más necesitamos los contadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día tenemos el régimen simplificado de confianza para personas físicas y también para personas morales que han tenido por ahí sus temas, sus detalles, donde en esencia no necesitaríamos un contador, para enviar nuestras declaraciones, que no es lo mismo para calcularlas, donde es a veces el error que muchos caen, es que ya no necesitamos contadores, ya yo lo puedo enviar solito, ok, está bien. Lo que a veces se pierde de vista es de que a la hora de que nosotros ingresamos a la plataforma, y es algo que ha ocurrido, curiosamente no jala la información, cuando previamente nos han dicho hasta el cansancio, la información de los FDIs que tú emitas con tipo PUE, ya va a estar precargada y ya va a estar determinado el impuesto para que únicamente tú le des siguiente y enviar. Y ahí se acabó. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de que nosotros entramos a la plataforma, sorpresa, esos FDIs no están cargados. Y entonces, si yo no soy un contador, si yo le doy siguiente a todo, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy omitiendo ingresos. Claro. Entonces, de entrada, ya estamos cayendo en algunas sanciones que el mismo código nos está marcando. Claro. Y en su momento, la misma autoridad puede llegar incluso a determinar delito de defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque estamos omitiendo los ingresos dentro de nuestras declaraciones, además de que sí estamos emitiendo CFDIs, pero estamos declarando en ceros, cosa que obviamente pues es un error. Entonces, yo no soy contador, envío la información y a la hora de que la envío no pago impuestos. Pero después, 1 o 2 meses después, me llega un requerimiento donde dice, usted tuvo que haber pagado. Oye, pero espérame, la plataforma que tú, autoridad, me diste, no está cargada. Entonces, ¿dónde queda tu dicho? Que ese sería un muy buen tema de defensa. Ya aquí nos dirá sus comentarios el abogado, si por una publicidad engañosa sería válido interponer un recurso de defensa. De decir, ¿sabes qué? Tú no estás cumpliendo con lo que me dijiste, por lo tanto, yo como tal no tengo una consecuencia. Yo soy de la idea de que al final del día el contribuyente es responsable de todos sus actos, ¿no? Pero bueno, esa es ahorita parte del inicio. Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? Que también las reglas del juego son un papel fundamental, porque uno lee las leyes, hace las propias proyecciones financieras, pero en el momento en el que las aplicamos, las leyes, vienen las reglas del juego, que es propiamente la resolución miscelánea fiscal. Y entonces, si yo quiero ser agape, que en algún momento voy a superar los famosos 900,000 pesos, la ley me dice que yo estoy exento a los primeros 900,000 pesos y después yo pagaré lo correspondiente. Así es. Pero llega la resolución miscelánea fiscal en febrero y te cambia todo. Y me cambia totalmente el juego. Entonces, lo que dice el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación, ¿dónde queda? Así es. Queda como letra muerta. ¿Podría yo interponer un recurso de amparo? ¿Podría yo interponer algún recurso de defensa fiscal para que la autoridad me pueda a mí hacer válido lo que yo ya estoy ejerciendo en este ejercicio? Ese es como un ejemplo. El segundo ejemplo que yo siempre he defendido es lo que dice la regla 3.13.6, que es básicamente ok, tú ya fuiste reciclo durante 3.5 millones de pesos y en septiembre, octubre los rebasas. Bueno, pues ahora que ya vas a ser persona física con actividad empresarial y que ya cambiaste tu actividad, ya cambiaste de régimen fiscal, pues vas a tener que presentar tus declaraciones complementarias desde el inicio del ejercicio hasta el momento en que los estás rebasando. Y entonces, si yo de repente tengo una proyección donde después de los 3.5 no considero ese pago de impuestos, entonces también me están dejando en una incertidumbre jurídica, porque imaginemos, y ojalá no ocurra, que venga otra pandemia. ¿Qué va a pasar? Muchos negocios crecieron de manera increíble durante el 2020 y otros más, pues por desgracia, cayeron. Pero vienen estos eventos que a lo mejor me cambian totalmente la jugada y no sabemos si la autoridad va a dar algún estímulo fiscal que en 2020, ojo, no se dio. Entonces sí es importante que consideremos, creo yo, que no hay como tal una certidumbre jurídica en tema de documentación, en tema de la determinación de los impuestos. No es tan sencillo como la autoridad nos lo está queriendo hacer ver.
Por eso yo siempre he sido defensor de que deben de tener un buen asesor a la mano, un buen contador con cual ustedes puedan soportar toda la información y de ahí poder tomar decisiones, Claro, ¿no? claro. Ok, ¿no quieres contador? Bueno, entonces a lo mejor una asesoría cada cierto tiempo, un plan de asesoría, lo que ustedes quieran. Pero si no estamos asesorados, podemos caer en alguno de los supuestos que hoy en día la autoridad ya está viendo, pero hasta con ojos de símbolos de pesos. Claro. Las famosas cartas de invitación, los requerimientos, porque nos dijeron que no había contadores. Creo Correcto. que es un punto que sí debemos considerar como contribuyentes, maestro. Ahora, en base a eso y también profundizando en tu comentario, fíjense nada más otro ejemplo y volvemos al tema de la ley de ingresos. Otro ejemplo que causó muchas expectativas y en redes sociales también cada especialista puso su comentario. Es un comunicado de prensa muy famoso que es el 35, que se publicó el 17 de agosto. No sé si les venga a la mente. Y les ayudo. En donde realmente fue una aberración lo que se publicó. Y pone un par de ejemplos. Si tú tienes ingresos que depositas en la cuenta bancaria derivada de tandas, dice la autoridad, no es ingreso acumulable, no se te va a calcular impuesto a la renta y como dice por ahí, todo tranquilo. Otro punto que ponía, si vendes bienes a través de catálogos y que si depositas en el banco tampoco va a ser fiscalizado y no va a pagar impuestos. Entonces como que vino un par de ejemplos interesantes, entonces yo me puse a preguntar, oye, espérame, ¿realmente es eso? Y voy a ir con la autoridad que me lo certifique, que me lo firme. Pues desde luego que no es cierto, amigos. Hoy por ejemplo, que van a haber pláticas al respecto, piensen en lavado de dinero, piensen en depósitos bancarios, piensen en depósitos en efectivo arriba de 15,000 pesos por aquel de la reforma para este año. Así es. Piensen en que no pueden acreditar el origen del dinero. Creen que la autoridad va a decir, ay, sí, mijito, depositaste vía tanda 50,000, 60,000, 80,000, lo que tú quieras y no paga impuesto. Yo creo que las cosas no son así. Entonces, aparte de que no hay certidumbre jurídica, la propia autoridad, y lo digo con todo respeto, está provocando, obviamente, incertidumbre en lo general para el contribuyente para que él se fije una idea y dice, pues la propia autoridad dice que esto no causa impuesto y hay que pegarle por ahí. Yo creo que no, Por eso bien dice César, hay que estar bien informado para no caer en situaciones de contingencia. Claro, fíjese, maestro, que lo que ahorita usted acaba de decir me parece algo muy importante porque existen, ahora sí que en este México lindo existe de todo tipo de situaciones y uno podría pensar a raíz de ese comentario, ok, yo vendo productos por catálogo. Sí. Lo más común, a lo mejor utensilios para la cocina, para la casa, y uno podría pensar, ok, va dirigido a ellos. Nada más que ahí está rompiendo diversas normativas que desde mi punto de vista no es correcto. ¿En qué parte de la ley nos dice, en qué parte de la ley de impuestos sobre la renta nos dice que las ventas por catálogo son exentas de ISR? No están, o que no, o sea, no están. Y entonces uno podría decir, bueno, entonces, en lugar de vender utensilios o accesorios para la casa, a lo mejor me pongo a vender muebles. Claro. A lo mejor me pongo a vender departamentos. Que hoy Claro. en día, si uno va a una casa inmobiliaria, a estas constructoras inmobiliarias, siempre les regalan un folleto. Y entonces, desde ahí uno podría comenzar a revisar qué están vendiendo. Y si la autoridad llega a revisar y es que sabes que tú estás vendiendo bienes inmuebles, sí, pero son por catálogo. Tú sacaste un comunicado donde decías que de ahí no me ibas a estar revisando los impuestos. La pregunta sería, ¿valdría ese comunicado de la autoridad fiscal para interponer algún medio de defensa? Bueno, claro, porque la autoridad va a decir, ¿sabes qué? Yo no lo dije o yo me desdigo y finalmente la ley es la ley y paga el impuesto. Exacto. Es decir, la misma consulta, y Mario tendrá su propio comentario, las mismas consultas en los términos del 34 dice que no genera una relación, una respuesta por parte de la autoridad entre lo que te diga la autoridad y la consulta con el contribuyente, porque por eso está la ley. Exacto, exactamente. Y la ley es clara. Y ahí el tema, maestro, que yo veo más grave es que la mayoría de los contribuyentes que obviamente no están necesariamente obligados a saberlo o que no conocen del tema, eso es algo que no saben. Entonces, ¿qué me hace pensar? Que la autoridad nos está dejando poquito a poquito ahí el dulce para ver en qué momento lo agarramos y podemos caer en una contingencia Bien decía fiscal. en la mañana, hay un refrán que dice, a río revuelto, ganancia de pescador. ¿Y por qué creen que se va a dar el incremento de 1.2 millones de pesos? Ahí está la y respuesta. al final del camino alguien los va a pagar, César. Sí, Llámale multas, llámale diferencias, llámale gastos de ejecución, llámalo como tú quieras, porque al final del camino te está cobrando el impuesto. Así es. Ahora, así avanzando otro comentario de la ley de
ingresos y volvemos a la realidad. Vean, hay una frase que desde años pasados ya viene, que se llama renuncias recaudatorias. ¿A qué te suena esto, Mario? Que al final del camino dice, la autoridad va a hacer el análisis de esas renuncias recaudatorias, que entiendas esto, las cantidades o importes que el fisco deja de cobrar. ¿De acuerdo? Y obviamente va a valorar el efecto económico de recaudación y demás. Y alguien se preguntará, a ver, entonces, ¿cuáles son las renuncias recaudatorias? Te la pongo fácil. Deducciones es una renuncia recaudatoria. Exenciones es una renuncia recaudatoria. Ingresos exentos es una renuncia recaudatoria. ¿Sí me explicó? Estímulos fiscales es una renuncia recaudatoria. Subsidios, renuncia recaudatoria. Entre otros. ¿De acuerdo? Ahora, me llama la atención, mi punto de vista es, oye, la autoridad como que ya se está fijando en eso. Y yo me pongo a pensar, piensa mal y acertarás, principio de cualquier auditor. Así es. ¿Qué dije a la autoridad? Oye, por todos esos dejé de recaudar, y voy a decir una barbaridad, 5 billones de pesos. ¿Qué podría pasar? Mi pensamiento, que puede quitar los estímulos, que puede quitar, que de hecho ya lo está haciendo. De hecho ya quitó un estímulo. La ley de ingresos de la Federación. Puede quitar estímulos, puede quitar exenciones. Es más, el ejemplo claro lo acaba de decir de César. Hoy, vía resolución miscelánea, tienes 900,000, un peso, paga sobre la totalidad. Cosa por demás absurda. Así es. Porque de entrada es una renuncia recaudatoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cerrando mi comentario, les doy la voz. ¿Cuál sería el efecto? Que si la autoridad está determinando muchas cantidades que se dejan de recaudar, pues simplemente ¿qué va a hacer? Cerrar la llave y recaudar más. Sí. Esa es un poquito mi filosofía, que no estoy muy lejos de la realidad. ¿Qué comentario te merece esto, Mario? No sé si lo has escuchado, que hoy viene en la ley de ingresos de la Federación. Sí, de hecho las famosas renuncias recaudatorias, que es que medir el impacto correcto que tienen todos aquellos tratos o tratamientos fiscales preferenciales, como pudiera ser también, por ejemplo, el reciclo, ¿no? El reciclo, ¿qué efecto tiene esa tasa? Pues yo preferencial, claro, porque es el 2.5. Exactamente. De ahí la gravedad que decía César. Salte de reciclo por ingresos, que se puede salir, por omisiones, que se puede salir, por incumplimiento, que se puede salir. ¿De acuerdo? Y fíjate el efecto. Deja de estar pagando la tasa máxima del 2.5% y se va a la tasa mayor, que puede llegar al 35%. No, o incluso, como lo dice, profesor, también existen, desde mi punto de vista, también estímulos fiscales escondidos u ocultos, ¿no? Y eso va a sonar un poquito como magia negra o ese tipo de cosas, ¿no? Pero es la realidad. O sea, a veces parecería que la autoridad pone como rompecabezas todos los estímulos fiscales dispersos. Y encuéntralos. Y encuéntralos. Sí, claro. Me refiero específicamente al que estaba establecido en la Ley de Ingresos de la Federación del 2021 para el tema de los RIF. Exacto. Para todo el tema del estímulo fiscal de ICR y de IVA, claro, que obviamente actualmente ya no está en la letra, en el cuerpo de la Ley de Ingresos de la Federación del 2022, y que se encuentra escondido en un transitorio de la... Pero bien escondido, en un transitorio Mario, de Ley de Renta del claro, 2022 en la fracción décima. Claro. ¿No? Que dice, bueno, ¿qué demonios tiene que hacer ahí ese estímulo? Es más, yo me voy más lejos. O sea, ¿cómo es posible que vía resolución miscelánea revivan un régimen fiscal que por ley ya está derogado, Mario? Chécate el artículo 111, 112 y 113, ley de renta para este año, derogado. Derogado. Es decir, por texto de ley, el RIP ya no existe. ¿Quién lo habilita para que exista? Fenómeno fiscal. La resolución miscelánea, César. Y efectivamente el estímulo fiscal, que está muy escondido, venía en el artículo 21 de la Ley de Ingresos. Hoy ya no viene. No, ya no es viene. más, la reducción de las mismas multas, Mario, que en los términos de facultades de comprobación, te decía la autoridad, que son facultades de comprobación, págame el principal y te puedo condonar el 50% de la multa. Exacto. Y si lo pagas antes de que cierre el acta final, te puedo condonar el 50%, o después te puedo condonar el 60%. Entonces yo decía, pues déjense de la condonación, a lo mejor impúgnenlo. ¿Qué dice la Constitución, Mario, tú como abogado? Artículo 21, y espero no equivocarme, están prohibidas las multas excesivas. Y literalmente así lo dice. Y regularmente la autoridad, ¿en dónde se equivoca? En la motivación. Acredítame tu autoridad, ¿de acuerdo? Que para mí no es una multa excesiva, cuando a lo mejor no facturo, no tengo ingresos, no tengo depósitos bancarios y tú me multas por lo que quieras. Entonces para mí resulta una multa excesiva. Entonces, lejos de solicitar una reducción de multas, pues mejor la impugno y me voy sobre el 100%.
Claro. Y otra vez volvemos al tema, ¿dónde está la certidumbre jurídica? ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Maestro, lo acaba de decir perfectamente. En el tema del régimen de incorporación fiscal, Sí. si hoy revisamos el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación, no hay nada. O sea, no tenemos ya lo que veíamos en Claro. el régimen de incorporación fiscal. ¿Cuál es el efecto aquí? Antes los que eran del régimen de incorporación fiscal tenían la posibilidad de emitir el CFDI global, de público en general, de manera mensual, de manera quincenal, de Correcto. manera bimestral, con la facilidad de no desglosar el IVA, que eso ya se determinaba directamente a la hora de hacer la declaración. Ok. Pero viene el tema del régimen simplificado de confianza y eso desaparece. Solamente los que están o los que quedaron dentro del régimen de incorporación fiscal, que ya es una minoría, pueden todavía, entre comillas, gozar de esto, porque también hasta ellos ya tienen sus días contados. Terminan su periodo, Sí, los ya 10 está ahí. años, ¿no? Y hasta ahí. Así Terminan lo de contar. Entonces tenemos ahí ese primer punto. El segundo punto, cuando comenzó todo el tema del régimen simplificado de confianza, muchos decían, bueno, es que yo nunca voy a rebasar los 3.5 millones de pesos. No es necesario o no voy a estar solicitando los CFDIs porque ni siquiera se toman en cuenta. Yo les decía, no, porque el hecho de rebasar los 3.5 millones de pesos no es el único motivo por el cual la Claro. autoridad te puede sacar de eso. Así es. El mismo artículo 113F y G, si mal no recuerdo, nos dicen las obligaciones que tenemos como contribuyentes. ¿Qué nos dicen? Correcto. Debes de estar al corriente primero con todo el tema de, debes de solicitar todos los FDIs por tus compras y por tus gastos. Debes de llevar tú un registro contable de todos tus gastos, etcétera, etcétera. Debes de estar al corriente con tus declaraciones. Y si ahí nos vamos al artículo 17H y 17H bis, nos dicen que también si tenemos tres declaraciones ya sea juntas o discontinuas, también nos pueden Claro. quitar el tema de los certificados, nos los Así pueden es, invalidar. así es. Entonces, si nosotros salimos del régimen simplificado de confianza por no por rebasar los 3.5 Por millones. incumplimiento. Por incumplimiento. Por omisión, Por claro. omisión. No pedí las facturas, la autoridad Claro. lo detectó. ¿Qué va a pasar? Pues que voy a tener que presentar complementarias y nuevamente ahí tenemos una nueva recaudación adicional. Claro. Que este año la autoridad ha sido muy benevolente. En los mismos artículos transitorios de la ley del impuesto sobre la renta nos mencionaba, no te preocupes, si en 2022 no presentas las declaraciones mensuales, No pasa nada. No pasa nada, pero este presenta año no tu pasa. declaración anual. Y ahí paga el impuesto. Solamente en 2022. Nada más. Pero Nada no más. nos dicen de 2023, que es a donde ahorita vamos a entrar y es donde viene Claro. lo interesante del juego. Así es. ¿No? Ahora, Entonces, sumando a tu comentario que se me hace muy interesante, chéquense nada más para que vean que en la resolución miscelánea hay cosas jugosas, muy jugosas. Ahora, ¿por qué menciono? En la quinta resolución miscelánea se publicó en los transitorios dos precisiones. Me dice, si tú cambias como persona moral de reciclo a régimen general o de régimen general a reciclo, que se puede dar con fecha máxima 1 de agosto, dice, no te preocupes, lo que tú ya hiciste como reciclo en régimen general, déjalo así. Situación por demás que era necesaria. sí, totalmente. ¿De acuerdo? Y lo que tú pagaste de pagos provisionales, ya en el nuevo régimen, ¿de acuerdo? Considéralo como un pago provisional y terminas así el ejercicio. Ahora, yo pregunto, ¿dónde está la certidumbre jurídica y por qué no le dieron la misma facilidad a las personas físicas? ¿Dónde queda la equidad? Entonces yo nada más pregunto, Mario, ¿dónde está el trato igual a los iguales? Exacto. Porque al final del camino somos contribuyentes, Así físicas es. o morales, Así podemos es. dedicarnos a lo mismo, realizamos una actividad empresarial, ¿de acuerdo? O tenemos ingresos por arrendamiento, para que vean que no todo lo que está escrito, o como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Y bien decía Mario, el artículo 27 que ya esbozamos es una letra muerta. Entonces yo pregunto, ¿por qué entonces lo siguen publicando, Mario? Con la intención de quedar bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Posiblemente. Bueno, pasando a otro artículo para ir avanzando, fíjense. A propósito del artículo 27 que ya esbozamos, a propósito de las renuncias recaudatorias, hay dos estudios que también vienen en la ley de ingresos. Y César más o menos ya tiene un antecedente. Pongo en contexto a Mario. Vean, hoy por hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que hacer dos tipos de estudios. El primer estudio es realizar un estudio sobre la evasión fiscal en México. Y yo pregunto, ¿a poco hay? ¿De acuerdo? Y ese estudio se tiene que entregar a más tardar, espero no equivocarme, 35 días posteriores al término del cierre fiscal. ¿De acuerdo? Y segundo estudio, que esto también se me hace demasiado interesante, va a ser un estudio sobre el ingreso, ¿de acuerdo?
y la contribución. Y es por familia. ¿De acuerdo? Entonces ya me imagino que llegue la autoridad y que diga, a ver familia Rodríguez, hablando de Mario, a ver familia González, hablando de José Antonio, y a ver familia García, hablando de César, dime cuánto tienes de ingreso. Ah, pues tanto. ¿Estás declarando? Sí. ¿Cuánto pagas de impuesto? Y si no hay concordancia, sorpresa, yo considero que también puede ser un elemento de fiscalización, porque es donde viene el principio de proporcionalidad, que también está un poquito distorsionado, porque muchas veces siguen teniendo la idea que la proporción es en función al ingreso, cosa que no es cierto. No. La proporcionalidad va en función a la base, ¿de acuerdo? Y es importante el comentario porque yo puedo tener 1,000 millones de pesos, puedo tener 999,000 de gastos y mi base es chiquita. Y a lo mejor yo tengo 10,000 pesos por salarios. ¿Y cuál es mi base? Los 10,000 pesos. ¿Sí están de acuerdo? Sí, entonces, esos dos estudios hoy los tiene que hacer la autoridad y los tiene que dar a conocer a las comisiones, la comisión de presupuesto, la comisión de Hacienda y demás. Entonces, eso también tiene una lectura, ¿Y cuál es la lectura? A ver, realmente, ¿estás contribuyendo con tu respectivo ingreso? Y ojalá la respuesta sea que sí, Pero volvemos al tema. De verdad que en la práctica todo está distorsionado. Sí. La ficción rebasa la realidad. Sí. Pero bueno, estos estudios, ¿qué les dicen, César, Mario? Tú, adelante. Gracias, Mario. Mira, maestro, aquí es un tema que siempre es controversial porque este artículo que nos menciona no es nuevo. Ya lo venimos trabajando de hace varios ejercicios, varios años, y uno de los primeros puntos que a mí siempre me gusta recalcar es, no es posible, y menos en estos momentos, determinar como el total de los ingresos, el parámetro para yo determinar si es correcta o no mi contribución. Claro. Y lo voy a poner en contexto. Ya bien lo comentaba el maestro José Antonio. Se determina a raíz de la base, ¿no? Porque su utilidad es ingresos menos los gastos. Tenemos la base, elementos más, elementos menos. Pero ¿y qué ocurre? Hoy no todo es así. Lo vemos en el régimen simplificado de confianza. Ahí literalmente nos quitaron los gastos para hacer la determinación. La determinación del impuesto es directamente de los ingresos que nosotros percibimos. Punto número 1. Punto número 2. Esto me recuerda a lo que son las tasas efectivas de ISR que la autoridad ha estado manejando y ha estado publicando, al menos en el último año, en toda su página de internet, donde nos dice, si tú estás realizando determinada actividad, debieras de estar contribuyendo por lo menos con este porcentaje de impuesto. Claro. Pero yo considero que ese es un mal parámetro. Es una buena forma para ver cómo es el contexto, pero creo que es un mal parámetro para que la autoridad pueda juzgar con los demás. Obviamente es un parámetro que está poniendo, pero se me haría incoherente que a raíz de ahí la autoridad pudiera determinar que determinada familia, al estar realizando determinadas actividades, tendría que estar aportando eso como contribución. No debería, no puede porque ni siquiera está en ley. Lo que sí está haciendo es decirle a todos los contribuyentes, mira, el que se dedica a vender ropa me está pagando en general un 5% de ISR como tasa efectiva. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si yo estoy pagando, que si mi porcentaje es menor, hay que tener cuidado, porque entonces quiere decir que le estoy pagando menos a la autoridad. Y eso podría ser un foco interesante que debiéramos de atender. Ahora, estoy pagando más del 5%, la autoridad va a ser feliz. Va a ser feliz porque quiere decir que le vamos a estar pagando más impuesto de lo que debería. Que ojo, ni estando en el 5%, por poner un ejemplo, ni teniendo menos del 5% o ni teniendo más, nos garantiza que la autoridad no nos va a revisar. Es simplemente un parámetro. ¿Qué quiero llegar con todo esto? Que la forma en cómo va a realizar este tipo de estudios tienen que ir más allá de lo que podría ser las tasas efectivas. Tiene que ser un estudio muy profundo para que a raíz de eso se puedan tomar decisiones a nivel nacional. Porque si no, no va a tener ningún sentido que realicen estos estudios, más que a lo mejor un gasto de presupuesto. Totalmente. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que por ahí viene otra obligación que sigue vigente y también sin el ánimo de desviarnos para tener algunas preguntas de nuestra gran y formidable audiencia, es lo del beneficiario controlador, que hoy por hoy sigue siendo la obligación, ya es una realidad, ya tenemos que armar el expediente único de ese beneficiario controlador con algunos
unos requisitos que vienen por resolución miscelánea, y si no me equivoco es la regla 28122, ¿de acuerdo? 22, Ahí viene, 23, en donde ajá. hay por lo menos 20 requisitos que debemos de cumplir. Ahora, ¿por qué el comentario? Porque la autoridad sabe, si la persona moral no está pagando impuesto, alguien se está llevando los dineros. Así de entrada, que puedes hablar del BEPS a nivel internacional o simplemente simulación entre operaciones entre partes relacionadas. Que por cierto, otra obligación que ya es una realidad para este año, fracción 12 del artículo 76, informativa de operaciones entre partes relacionadas. Las tienes que presentar a más tardar el 15 de mayo de cada año. Entonces, vean cómo se está complicando y eso gracias a que no tenemos reforma fiscal. Imagina, si con lo que tenemos no podemos, imagínate con la reforma fiscal. Pero bueno, ahí está. Vamos a tener algunas preguntas de Claro que nuestra sí. audiencia y nos escribe Roberto Peralta Velázquez. Dice, ¿qué tal mi estimado Toño? Gracias por la confianza. Mario y César. Gracias. Dice, buenas tardes. Gusto en verlos nuevamente respecto al paquete económico, ley de ingresos de la Federación y recaudación agresiva. ¿Qué hay detrás de todo esto? A ver, ayúdame ahí. ¿Y qué consecuencias hay para los contribuyentes y nosotros como contadores? Fíjate que hay un tema, César, interesante del paquete económico y habla de la recaudación agresiva. ¿Qué te suena eso? Porque realmente es un concepto fuerte. Claro, híjoles, el tema de la recaudación agresiva es un tema que no necesariamente lo va a decir textualmente. Es algo que nosotros tenemos que entender con las acciones que está realizando la autoridad fiscal. ¿Y cuáles son estas acciones? El envío masivo de cartas de invitación, el envío masivo de información que solamente debiera de obrar en nuestra contabilidad. ¿Cuánto emitiste de CFDIs? ¿Y cuánto es lo que realmente declaraste? ¿Cuánto es lo que hay en tu contabilidad? Porque en esencia, una persona moral, esos tres elementos pueden ser diferentes. Yo puedo emitir tanto de CFDIs en un mes, puedo declarar un importe diferente, pero a lo mejor en la contabilidad es otro. Entonces, si tenemos tres datos distintos, ¿qué va a decir la autoridad? Pues aquí podemos nosotros sacarle. Y entonces no va a enviar un requerimiento, como lo marca el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Que ojo, ahí en ese artículo 42 nos habla de que también son responsables solidarios, ojo, los asesores fiscales. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? De que el simple hecho de que nos hagan una invitación de esta forma, yo lo podría considerar una forma de recaudación agresiva. Porque ni siquiera, y la misma autoridad lo ha dicho, ellos solamente tienen capacidad para realizar hasta 10,000 auditorías. Y no hay 10,000 contribuyentes, somos muchísimos más. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Hace uso de la tecnología para enviar de manera masiva, aun cuando yo ya lo tengo todo perfectamente planchado en mi organización, para ver qué saco de ahí. Para mí, esa podría ser una recaudación agresiva, indistintamente de que quiera iniciar facultades de comprobación a raíz de lo que podrían ser revisiones electrónicas o revisiones profundas. Pero fíjate yo cómo lo visualizo y le vamos a dejar una etiqueta a Mario porque esa la tiene que leer Mario. No sé por qué, pero lo tiene que leer Mario. Pero antes de contestarle a tu amigo, ¿de acuerdo? Que ve cómo se refiere a él y como que nos hace a un lado, César. Pero gracias. Así son los malos amigos. Pero bueno, fíjense. Es que somos terrenales, está bien, nosotros todavía están. Está bien. Ok, fíjense. Tomando el concepto que nos escriben de lo que es la recaudación agresiva, yo parto de una filosofía un poquito, digamos, doméstica. Cuando hablamos, por ejemplo, de delincuencia, y hay un refrán que dice, el delincuente no nace, el delincuente se hace. Ahora, ¿por qué menciono esto? Sin pretender justificar al SAT. Y pongo un ejemplo. Vean, el SAT obviamente cumple con su papel. Y su misión es recaudar. Eso es un hecho innegable. Ahora, ¿por qué menciono esto? Y pongo un ejemplo. Vean, no hubiera esa recaudación agresiva si realmente hiciéramos las cosas conforme a la ley. ¿De acuerdo? Con un civismo fiscal, que hoy es una de las aristas que viene desde el año pasado como una propuesta en materia de una sensibilización, un entendimiento, un estudio, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Y el ejemplo va. Fíjese, hoy algún contribuyente emite un CFDI de honorarios cuando tiene que ser un CFDI de arrendamiento. De entrada. Y curiosamente el mismo contribuyente, con asesoría de su contador, ¿de acuerdo? De su pseudo contador, dice, entonces ya di el CFDI correcto, que es arrendamiento, yo lo di mal, honorarios. Entonces, ¿cuál es la magia de esto? Que el primero, si está mal, pues cancélalo. Claro. ¿Y qué hace su contador?
déjalo vivo porque a mí no me conviene cancelarlo. Yo pregunto, ¿de dónde carajos nace ese comentario? Y la misma autoridad dice, es donde viene a lo mejor el comentario de recaudación agresiva. Y está en su postura la autoridad, ¿de acuerdo? Dice, no te preocupes, deja los dos vivos. Págame 2 veces el impuesto. ¿Y eso cómo se llama? Recaudación. Recaudación agresiva. ¡Recaudación! ¿Y quién está dando la pauta? César, Mario, el propio contador. contribuyente. El propio contribuyente. Ahora, otro ejemplo para que vean hasta dónde llega. Por eso decía, ¿para qué queremos más reforma fiscal si con lo que tenemos no podemos? Hoy, por ejemplo, la misma Prodecom dice que para tener la certeza de que tus deducciones proceden, debes de aplicar como regla general obligatoria las normas de información financiera. Yo pregunto, ¿quién realmente las aplica? César, Mario, nadie. Entonces estás cumpliendo un requisito de la deducción. Por lo tanto, no te extrañes si viene la autoridad y desecha, que lo está haciendo Mario, desecha tus deducciones. Y ejemplos hay muchos. Y ahí viene otra vez el tema de recaudación. Ahora, llámale agresiva, llámale cacería de brujas, ya, pero yo creo que cada quien está haciendo su papel. Sí. Si la autoridad hace su trabajo, yo nada más diría, tu contador, tu asesor, tu empresario, haz tu chamba. Claro. ¿No es cierto? Pero ahí está el comentario. Y esto, Venga. maestro, además viene muy bien a lo que platicábamos en un inicio. Claro. A ver, lo que es este compliance, que Ajá. ya hoy en día no es una opción, Claro. tendría que ser ya una necesidad. Teniendo esto como respaldo, le aseguro que muchas empresas, muchos contribuyentes podrían estar evitando esta clase de Claro, emergencias totalmente. teniéndolo. No lo tengo, pues es como estar, un compliance es como una brújula. Así es. ¿No? Si estamos navegando en aguas donde todo es confusión, porque también para mí esa sería una forma en cómo yo veo la recaudación agresiva, donde es confundir a los contribuyentes con comunicados que no tienen nada que ver Claro. con lo que dice la ley. Entonces, ¿qué hago? Los confundo. Entonces, estamos navegando en aguas completamente nublosas. El compliance es una brújula que Claro. nos va a permitir saber por dónde vamos. Entonces, si logramos tener este tipo de estudios, ver cuál es lo que nosotros tenemos que estar cumpliendo, podríamos estar evitando esta Muchas clase de cosas. contingencias. Muchas cosas, Claro, muchas cosas. Es como dice por ahí el refrán, prevenir. Exactamente. Prevenir. Así es. Y un contador se le debe de contratar, a un asesor se le debe de contratar a nivel prevención, Así es. no corrección, que la práctica es totalmente al revés. Hoy, por ejemplo, me hacen una pregunta bien interesante y muy obvia. Oye, fíjate bien, Mario, y esto va con dedicatoria a ti y luego ya vamos con tu amigo, con tu hermano. Así lo dice, ¿yo qué? Bueno, estoy haciendo, en fin, comentarios. ¿Qué te dice esta pregunta que me hicieron hoy? Oye, contador, ¿yo puedo pasar a un trabajador como asimilable a salario? Ve nada más la pregunta, digo, con jiribilla. Y seguramente va a haber un asesor, un abogado, un contador que le diga que sí. Pues a todas luces la respuesta es no. No, exacto. La calidad de trabajador no se puede renunciar. ¿Y es donde va a venir el Seguro Social y te va a cobrar? Sí. No hay vuelta de hoja. ¿Estás de acuerdo? Porque no puedes renunciar a tu calidad de trabajador. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo creo que eso es lo que da pauta a esa recaudación agresiva. Exacto. Pero ¿quién está dando pauta? El propio contribuyente. contribuyente, claro. El propio contribuyente. Es Es más, tantos cursos, pláticas que hemos tenido acá que dicen, ¿cómo quiero llevarme dinero yo como socio? Y siempre la etiqueta, sin pagar impuestos. Sí, de acuerdo. Así es. Pero bueno, vamos con Sí. la siguiente pregunta. Es mi buen Lalo, hermano. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe Toño, contador César, hermano, éxito garantizado, gracias. ¿Qué opinan sobre la importancia del Código Fiscal de la Federación 2022 para efectos de la fiscalización en 2023? Fíjese, maestro, que yo me permití hacer un análisis que Ajá. obviamente por efectos de tiempo no voy a poder recitarlo por completo, pero va muy de la mano del tema de la fiscalización agresiva. Ok. Yo creo que muchos de nuestro auditorio no alcanzamos a magnificar cuánto es la cantidad de ingresos a recaudar por parte de la federación. Usted hablaba de un incremento porcentual del 15% Claro, nominal, pero esto hablando de todos los ingresos de la Correcto, federación. correcto, ¿no? correcto. Estamos hablando que los ingresos
de la Federación para 2023, estamos hablando de alrededor de 8.300.000.000.000. Es decir, así es, un 8.3. Un 8 seguido de 12 ceros. Sí, correcto. Una correcto. cifra de 13 dígitos. Sí, por eso bien decías, Exacto. 8.300.000.000.000 de pesos. Que para leer la cantidad muchos no sabemos, ¿eh? Exacto. Pero Entonces, bueno, ahí está. Eso es correcto. Entonces, si vamos un poquito a reducir el universo de cuánto representa porcentualmente la cifra de impuestos, y si nos bajamos todavía más a la cifra de los impuestos, cuánto representa el ISR, ¿sí? me voy a ceñir a dos renglones en específico, ISR y accesorios. Correcto. Para ISR tuvimos un incremento de 2 billones a 2.500.000.000 Así es. millones. Ajá. Estamos hablando de un incremento del 21%, a diferencia del comparativo del año pasado, que únicamente había un incremento del 8%. Entonces estamos hablando de cuántos puntos porcentuales. Claro. Eso quiere decir que se viene una recaudación agresiva enorme en términos de renta. Mira, pero interrumpiéndote tantito, Mario. Fíjate, está bien esos números y es correcto, pero yo nada más agregaría, oye, que incremente la recaudación, pero yo digo, no a los mismos, Exacto. Mario. Exacto. La misma OCDE ha establecido la siguiente hipótesis. Ustedes, gobiernos, países, estados, como los quieras llamar, incrementen la recaudación, pero no en base al incremento de la contribución, sino en base al incremento de contribuyentes. Exacto. ¿De acuerdo? Cuando lamentablemente, y lo digo con toda seguridad, hay un 4% de contribuyentes que son personas morales y el 96% somos personas físicas. Y yo pongo su consideración, ¿quién creen que pague más, las morales o las físicas? Sin temor a equivocarme, las físicas. Las físicas. ¿Y por qué? Porque somos contribuyentes cautivos. ¿Qué puedes hacer ante una retención de ISR por salarios? Nada. ¿Qué puedes hacer ante una retención del 10% de honorarios? Nada. Una retención de arrendamiento, nada. Una retención del IVA del 4% en fletes, nada. Y eso es recaudación segura. ¿Estamos de acuerdo? Y como dice usted, profesor, es una recaudación en base al error del contribuyente. ¿Por qué lo digo? Y con esto finalizo mi comentario y cedo la palabra. En términos de accesorios, en términos de lo que representa en la ley de ingreso de la Federación, estamos hablando de un incremento porcentual del 41%. Claro. Pasamos de 59.000.000.000 a 83.000.000.000 de pesos. Claro. Entonces, o sea, un incremento del 41%, y obviamente ¿dónde está establecido todo el tema de los accesorios? Pues obviamente en el Código Fiscal de la Federación. Totalmente. ¿No? Y es ahí donde viene, pues van a fiscalizar en base al error y como dice, y con la misma base de contribuyentes o ahora, casi la misma. Exactamente. Ahora, para cerrar el comentario de Mario, nada más agrego dos datos. Primer dato, efectivamente, ¿cómo vamos a cerrar con la recaudación según la Ley de Ingresos 2022? Con 7.1 billones de pesos. ¿Y cómo viene para el 2023? 8.3 billones de pesos. Números cerrados, ¿eh? Ahora, ¿cuánto representa entre uno y otro? 1.2 billones de pesos. Exacto. Ahora, el comentario interesante es que si sacamos números, que es la parte de la magia de los números, es que prácticamente el 70% de la recaudación total son impuestos, contribuciones, como lo quieran llamar, contribuciones de mejoras, Infonavit, etcétera, 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 derechos y demás. Pero el 30% seguimos dependiendo de dos factores importantes, el petróleo y el endeudamiento, César. Sí, que también subió para el siguiente año. Interno y externo. Estamos hablando por cada uno de esos conceptos arriba de 1.2 billones de pesos. Entonces sumen 1.2 más 1.3, 2.5 billones de pesos. Representa poquito más del 30% de recaudación. Exacto. Entonces yo creo que el fisco tiene que hacer algo, y yo me recuerdo un poquito algo que estuvo vigente por ahí de los años 80. ¿Por qué no establecer bases especiales de tributación? Imagínense que diga el fisco, ya me quito de recicos, me quito de RI, me quito, iba a decir una grosería, de P, pero ahí lo dejo. ¿Y por qué no, por ejemplo, a todo el universo de contribuyentes, cóbrale una cuota fija? Cóbrale un porcentaje de impuestos, el 1%, el 2%, como ahorita en reciclos, pero que paguemos todos. La recaudación se incrementaría de manera estratosférica. Sí, exacto. Sí, no. Y además es un tema que ha venido año con año. Ver quiénes son los que van a contribuir más al gasto público, cuánto es lo que vamos a estar pagando más de impuestos. Y lo cierto es de que al menos en los últimos 10 años hemos visto pasar varios regímenes que tratan de abordar esto, ¿no? Los repecos, el RIF, el reciclo, y todo apunta a que este régimen simplificado de confianza
puede perdurar ligeramente más, Claro. hasta que la administración cambie o hasta que los números ya no le estén dando pues al mismo Totalmente. gobierno, Fíjense, nada más como muestro un botón y seguimos esa ahorita que me busca la pregunta. Sí. Un comentario, fíjense. Yo no soy ni muy futbolero ni muy apegado a los deportes. Me gusta verlos y nada más pongo una reflexión sin que me conste nada. Pero seguramente hoy que peleó el sábado el Canelo, que por cierto no me gustó la pelea, pero ganó, ¿de acuerdo? Ganó por algunos puntos. Pregúntense, primer punto, ¿cuánto creen que se echó a la bolsa? Sin temor a equivocarme, más de 40 millones de dólares. Seguro, ¿eh? Más regalías y lo que tú quieras antes. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuánto creen que de esos 40 o 50 millones de dólares se llevó el fisco mexicano? Seguramente nada. ¿Por qué razón? Porque el señor, si está bien asesorado, hablo del Canelo, es mexicano, pero seguramente tiene su residencia fiscal en otro país. Sí. Otro país. Seguramente para tener algunas bondades fiscales. Entonces, yo creo, por eso decía, y espero no equivocarme, si la autoridad quiere reunir ese incremento de 1.2 billones de pesos, que busque cómo incrementar la base de contribuyentes y que sea armónico, parejo, ¿de acuerdo? La recaudación, porque efectivamente parece mentira, pero el que más gana, el que más tiene ingresos, es el que menos paga impuestos a la renta. Pero pues ojalá y no le pase, maestro, como Ajá. Shakira, ¿no? Que decía según no tributar en España, y ya después el fisco español empezó a seguir claro. la huella y empezó a acreditar que tenía arriba de los 183 días, ¿no? Exacto. Y que ya era residente fiscal para Así efectos de es. España. Y le tocaba tributar ahí, a lo mejor el Canelo una de esas. Exacto. Bueno, habría que acercarnos al Canelo para ver si está bien asesorado. Ahora, nada más sirve el comentario para que vean la importancia de todo esto. Por eso, por tercera ocasión digo, ¿para qué queremos reformas? Analicemos y apliquemos esto. De ahí la pregunta de Lalo. Yo creo que en 2022 se acentuó realmente la fiscalización a través de las reformas al código. Sí. ¿Por qué razón? Porque si no cumples con la razón de negocios, y nada más es un tema aislado, en varios esquemas muy específicos, llámale, por ejemplo, escisión de sociedades, llámalo créditos respaldados, llámalo, por ejemplo, capitalización delgada, llámalo, por ejemplo, etcétera, muchos conceptos. Si no acredita la razón de negocios, ¿cuál es el efecto que viene en el código? Simplemente dejas de pagar impuestos y pagas impuestos. Pero otra vez, Mario, a los mismos. Sí. A los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, pregunta, César, ayúdame. Claro que sí, nos dice Beda Cruz. Buenas tardes a todos los panelistas por compartir sus conocimientos. Me permito compartir una duda. Un empleado quedó con el dedo meñique inmóvil por sufrir un riesgo de trabajo, lo cual el seguro ya generó el ST2. Pero hoy el IMSS está pendiente por extender el porcentaje de indemnización u pensión. Según el doctor informó que será del 35% por 24 mensualidades. El empleado, aquí es donde va la pregunta, Ajá. ¿puede seguir trabajando y le afecta su pensión a futuro? Bueno, aquí un primer comentario que yo creo que es importante y lo he dicho en la capacitadora, que hoy por cierto nos pidieron varios temas diferentes de cursos, ojalá los calemos a las personas indicadas y se dé, ¿de acuerdo? Por ejemplo en JET, por ejemplo en gasolineras, etcétera, etcétera. Ahora, contestando esto, que también hace falta un curso de pensiones, seguro social y demás. Yo te diría lo siguiente, vean, tenemos que tener un dictamen médico porque puede ser una incapacidad parcial, Así ¿de acuerdo? es. O una incapacidad total. En este caso, por lo que nos platicas, es una incapacidad parcial. Parcial. Ahora, ¿el trabajador puede seguir laborando? Sí, siempre y cuando no sea en la misma actividad. Primer requisito. Y segundo requisito, debe de dejar de pasar por lo menos 12 meses respecto a lo que es el periodo de incapacidad, para efecto de que sí pueda seguir cotizando y desde luego, ¿cuál es el punto? De que si sigue cotizando, no puede tener cotización y pensión. Claro. Es una cosa u otra. Entonces, el trabajador tiene que valorar. ¿Quiere tener su pensión? Tiene que terminar la relación laboral. Pero contestando la pregunta, ¿sí puede seguir trabajando? La respuesta es sí. Sí. Sin Y mayor si tema. sigue trabajando no le afectaría su pensión. Bueno, se incrementaría, Sí, de hecho. bueno, se incrementaría, pero no le afectaría en sentido negativo, es a lo que voy. Correcto. Muy bien. Mario, ¿me ayudas con esta pregunta, por favor? Sí, Silvia A. Contreras, buenas tardes, Silvia. Excelente tema, son mis ponentes favoritos. Ah, qué bueno. Gracias. Gracias. Hoy me hiciste el día. Gracias. Una duda, ¿una persona moral reciclo puede deducir para ICR el gasto de nómina timbrada porque nunca me carga ese gasto? Bueno, te ayudo, Sí, mi querida Silvia, y tomo la palabra antes de mis compañeros. Vean,
Para responderte, no hay que olvidar que el tema de reciclo persona moral sí tiene derecho a deducción. Así es. Eso por un lado. Por otro lado, el artículo 208 te dice qué deducciones puede acarrear. Y una de esas deducciones, y así lo menciona, son los gastos. Y dentro de los gastos está la nómina. ¿Estás de acuerdo? Ahora, si está correctamente timbrada y retenido y enterado el impuesto a la renta, la nómina debe de estar precargada. Que también eso tiene un efecto en el pago provisional, que sí lo pueden restar para que su base sea menor, y en la declaración anual. Por lo tanto, si no viene precargada, o una de dos, está timbrando mal, o no, o retienes o no enteras el impuesto a la renta, o algo está pasando. Revisa el tema otra vez del timbre. Pero la respuesta sí se puede deducir. Sí se puede timbrar. Lo que también en su momento llegamos a ver, maestros, de que también en algunas plataformas del reciclo personas moral no está cargando la información de manera correcta. Entonces, si no carga, revisa puntualmente, y si esta información que ya nos comentó el maestro José Antonio está como debe de ser, puede que sí haya un tema de sistema, porque ya lo hemos visto, lo hemos vivido, y sí es algo complicado. Nos dice también por aquí Roberto Peralta Velázquez, respecto al IVA trasladado, que el SAT está determinando... Bueno, léelo bien. Léelo bien. Dice, satánico. Ahí lo dice Roberto, no lo hicimos nosotros, pero bueno. Dice que el satánico está determinando diferencias por el método PUE contra PPD, y adicional el momento de acumulación. Mi pregunta va a qué tan conveniente es pagar el IVA trasladado facturado en el periodo, aunque la factura sea pagada en los meses posteriores, con la finalidad de evitar diferencias. Un tema que estábamos platicando al inicio, ¿no? Que a ver si no se nos iba el comentario y todo eso. Exacto, ¿no? Fíjate, yo considero, salvo la mejor opinión de mis panelistas, que el tema es de esas diferencias que pueden ser invitaciones, exhortos y demás, se deben a que estamos timbrando de manera incorrecta. Así es. ¿Por qué razón? Porque hay dos mecanismos perfectamente definidos. Cuando tú cobras en el momento que genera la factura, prestación de servicio en enajenación, pues finalmente haces la factura con PUE, ¿de acuerdo? Y pones la clave de la forma de pago, que eso es lo tradicional. Y finalmente en ICR acumulas, porque está cobrado, está devengado, y en IVA pagas el impuesto al valor agregado. Ahora, eso es el deber ser. Ahora, segunda arista. El mismo artículo 29 letra A me dice, y hablo de la fracción 7, inciso B del 29 letra A, me dice, cuando tú cobres de manera diferida o en parcialidades, tienes que emitir un CFDI por la totalidad de la operación, operación. Y cuando se cobre, que ahí le da nacimiento una regla miscelánea, que es la regla 27132, tienes que emitir un complemento electrónico de pago. Y dependiendo cómo tributes, régimen general, aunque no esté cobrado para renta, caes en el momento de acumulación y lo acumulas. Reciclo no, porque el reciclo debe de estar cobrado. Así es. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque al dar el recibo electrónico de pagos, eso denota que para efecto del SAT está cobrado, y en ese momento pagas el IVA. O debes de pagar el IVA. Lo que no se vale, porque estarías haciendo un pago de lo indebido, ¿de acuerdo? Dices tú, para evitar contingencias, adelanto el IVA aunque no esté cobrado, o adelanto el IVA aunque no esté facturado. No, porque vas a caer en un pago de lo indebido. Y cuando se cobre o se facture, la autoridad te va a cobrar ese impuesto, que no va a estar reflejado. Así es. Ahora, tercer comentario, yo creo que por ahí viene un poquito la parte insensible. Hay una regla que es una opción, que es la regla 27139, si no me equivoco, que dice que tú puedes vender a crédito poniendo la clave de PUE como si estuviera cobrado, y poniendo la clave con la que te van a pagar, pero con dos requisitos. Número uno, que te paguen en el mismo mes calendario. Así es. Y segundo punto, que no cambien la forma de pago. ¿Se entendió? Entonces, ahí, por ejemplo, si no se cobra en el mes, o si se cobra de manera diferente, ¿qué tienes que hacer? Cancelar el CFDI. Y yo creo que por ahí viene el problema, César. Sí, yo creo que el problema no nada más de nuestro amigo que nos está viendo, sino también de muchos contribuyentes. Ajá. Porque esa es ahorita una práctica que se está viendo. Sí. Emito el PUE sabiendo que existe la facilidad de que a lo mejor no me lo pagan hoy, pero me lo pagan dentro del mes. Ajá. Y no va a cambiar la forma en cómo me lo van a pagar. Transferencia, claro, cheque, lo que sea. Pero muchas veces ocurre que no me lo pagan dentro del mes, o que me lo pagan en dos partes. Entonces, ¿qué es lo correcto? Pues que se tenga que cancelar la factura y se tenga que emitir la misma factura, pero con método de pago PPD, que es pago parcial o diferido, y emitir los complementos o los recibos electrónicos de pago por cada uno de los pagos. Entonces, ¿cuál, desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión, podría ser una práctica que yo personalmente les recomiendo? Es
Y es algo que nosotros hacemos por cuestión administrativa. Si tú ya tienes una línea de facturación de todo un mes perfectamente establecidas, a lo mejor la puedes emitir los primeros días del mes. Emítela todos los primeros días del mes con método PPD. Claro. Y conforme te vayan pagando, vas sacando los recibos electrónicos de pago, aunque sean dentro del mismo mes, aunque tú ya sepas cómo te van a estar pagando, si es transferencia, cheques, etcétera, etcétera. ¿Qué va a permitirte esto? Primero, que vas a tener un control más asertivo de cuentas por cobrar, porque vas a saber quién todavía te debe. Y número 2, nunca va a faltar el cliente que, aunque te diga que te lo paguen ese mes, por X o Y razón, te lo paga el siguiente mes. Claro. O que a lo mejor dijo, ¿sabes qué? Te hago transferencia y te termina dando un cheque. Así o te termina haciendo el pago de otra manera. Entonces, esto te va a permitir a ti tener la holgura de que si te pagan en una fecha distinta a la del mes que está corriendo o de una forma distinta a la que te prometieron, no va a pasar nada, porque tú ya tienes tu factura, tú ya tienes tu CFDI con PPD y conforme te lo vayan pagando, tú lo vas haciendo. Esa tendría que ser la esencia de cómo poder tener el control de tus CFDIs y te evitas todo esto. Así es. ¿No? ¿Sí? Pero ahora, en la práctica, que suena muy bonito, muy fácil, ¿lo están haciendo correctamente? No. Ese es el problema. Pero bueno, vamos con otra pregunta de Adrián Gómez y dice: buenas tardes a los panelistas. Dice: mis agradecimientos por compartir sus conocimientos. ¿Pueden volver a repetir cuándo salió publicada las modificaciones a las vacaciones de los trabajadores? Salió publicada, como diría Fox, hoy. Ahora, simplemente es una minuta en donde se da una aprobación positiva, pero obviamente falta un peldaño que alcanzar para que volvamos al tema que decía Mario, la discusión, aprobación, publicación y todo lo que te decías, Mario. Entonces ya prácticamente es un hecho que salgan las próximas semanas, César, para que ya se le dé el banderazo, se publique en el Diario Oficial de la Federación y finalmente pues entre en vigencia probablemente 2023. Seguramente, decía, ¿no? seguramente, maestro, seguramente va a Pero ocurrir contestando tu pregunta hoy, y si no tienes esa minuta, igual la compartimos con la capacitadora, manda un correíto con la persona que te está atendiendo, con tu contacto, y con mucho gusto te hacemos llegar esa minuta que salió publicada de la reforma a la ley del trabajo. Así es. Bien. Así es, Ayúdame, maestro. César, Mario, claro con que la sí. siguiente. Nos dice Juan Arturo Guzmán Otero: los comunicados del SAT son válidos como defensa si el SAT me hace auditoría, porque no aparecen en el Diario Oficial de la Federación. Lo que platicábamos hace un ratito. A ver, el comunicado que sacó donde decía que las ventas por catálogo no iban a ser revisadas, bueno, pues en el momento en el que te revisen, el comunicado va a servir para dos cosas, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente no consideres un comunicado por parte del SAT como parte de un documento que puedas utilizar como medio de defensa, salvo en determinadas Exactamente, excepciones, ¿no? Que a eso voy, lo que comenta el contador César, ya estoy de acuerdo. Yo lo tomaría a lo mejor un poquito a conveniencia, ¿no? Si estableciera cargas a los particulares o si este comunicado estableciera obligaciones, diferencia a la ley. Diferencia a la ley, yo ni lo haría. Ni lo fumo. Ni lo fumo, exactamente. Pero si al contrario ese comunicado establece beneficios o algunas facilidades respecto a algún trámite en particular, pues tenemos la regla 1.8. Claro. ¿No? Que establece que a pesar de que no esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, si está publicado con el solo hecho de que se publique en la página del SAT, pues es válido. Ahora, yo lo reforzaría a lo mejor como abogado. Si es que el asunto si esa facilidad nos va a dar un beneficio económico interesante, pues a lo mejor lo que yo podría hacer es hacer una fe de hechos con algún fedatario público en donde diga, bueno, el fedatario público, el corredor o el notario me va a acreditar o va a validar que esa pantalla apareció, que ese texto en la página de internet apareció en tal fecha. Claro. ¿No? Y obviamente cuando venga el SAT, pues le digo que efectivamente se publicó en su página. Pero fíjate que puede, como tú bien lo dices, Mario, puede servir para bien o para mal. Porque yo tengo un caso ahorita, un asunto que queremos dar de baja a una persona por defunción. Se ha pagado todo, se ha presentado la declaración de todo. O sea, vamos al 100. Y la autoridad no me quiere cancelar el RFC por defunción acreditando que tengo un adeudo fiscal. Adeudo que nunca me está notificando, y curiosamente busco en mi situación fiscal y en la opinión de cumplimiento sale positivo. Entonces la pregunta es, yo inclusive le mandé la foto de la propia opinión de cumplimiento positivo y la autoridad no la está tomando en cuenta. Ve nada más hasta dónde llega la autoridad. O sea, también para allá hay que valorar. Lo que le conviene le aplica, y lo que no le conviene, pues claro, muerta. Y eso, fíjese, acaba de mencionar hace ratito Mario un tema muy importante, la regla 1.8, porque la regla 1.8 hace mención de los medios oficiales. Exacto. El medio oficial
es el Twitter, es el Facebook, es la página. Exacto. Desde mi punto de vista tendría que ser el diario oficial de la Federación. Es el único medio oficial. Nuevamente, aquí tendríamos que revisar si realmente los comunicados, ya sea que estén dentro de ley, ya sea que sean versiones anticipadas, ya sea que sean comunicados completamente fuera de la realidad de la ley, tendrían que ser analizados para ver si realmente tendrían el carácter de oficial. Porque desde mi punto de vista el único medio oficial tendría que ser el diario oficial de la Federación. Pues, sin embargo, la misma regla, digo, sin pretender sacar esto a una controversia. Sí menciona la página de internet. Exactamente, ¿no? la misma resolución miscelánea dice que cualquier comunicado, cualquier regla que se publique en la página del SAT se entiende como una extensión de la misma resolución miscelánea. Pero el mismo código dice, los criterios de la autoridad, las reglas de carácter general, bien lo decía Mario como abogado, me deben de generar derechos más no obligaciones. Y curiosamente la regla miscelánea sí como que tiende más a una obligación que a un derecho. Pero bueno, ahí está donde debemos de ir valorando, ¿no? Una pregunta que yo voy a tener que se me hace fabulosa, dice vean, Josefina González, porque a lo mejor es mi familiar, Gándara, dice, buenas tardes, saludos desde Torreón, Coahuila. Fabuloso. Saludos, mi querida Chepina. Saludos hasta Coahuila. Ahora sí, César o Mario. A ver, René Jiménez Islas. Buenas tardes, René. Es un tipazo ese hombre, ella es asiduo de casa de toda la vida, pero bueno. Hola René, buenas tardes a los panelistas. Comenta el contado César Cervantes. La autoridad ve en la empresa que hay 3 bases diferentes, la de los FDIs emitidos, los declarados y los de la contabilidad. Y por ello es de llamarle la atención. Por favor, ¿me podría decir en qué régimen fiscal las 3 bases deben ser las mismas? Porque no conozco y dudo que exista uno. Por ello, la conciliación fiscal contable. Siempre habrán ingresos sin CFDI, provisiones que no necesariamente son ingresos durante el periodo, sino hasta que se devengan, se facturan o se preste el servicio y o se entregue el bien. Saludos. Bueno, aquí a lo mejor fue un tema dentro de la pasión. Son datos que pueden estar diferentes, pero que muchas veces al ojos de la autoridad no es algo que le guste, ¿sabe? O sea, nosotros, a la hora de que nosotros realizamos un análisis, nuevamente podemos tener esos 3 datos de diferente forma. Ajá. Ahora, el hecho de que la autoridad nos envíe una observación por estos datos no quiere decir que esté mal, que tal vez fue la parte que me faltó comentarles. Y ahí es donde entra, porque estábamos hablando justamente del tema de la recaudación agresiva, que no necesariamente el hecho de que estos 3 datos sean diferentes quiere decir que está mal. ¿Está de acuerdo? Porque podemos tener emitidos tanto, podemos tener declarados tanto y no, dentro de nuestra contabilidad tantos. Nuevamente, el hecho de que sean diferentes no quiere decir que estén mal. Nuevamente por eso, las invitaciones que nos hace la autoridad fiscal a la hora de que nos llegan estos comunicados, hay que tratarlos con pinzas, porque a veces decimos, nos llega esto y nos vamos como gorda en avalancha, como gorda en tobogán y enviamos como gorda en avalancha. Como gorda en avalancha. Eso no lo había escuchado, pero va más rápido que en tobogán. Y luego a contestar estas invitaciones cuando a lo mejor ni siquiera es necesario. Claro. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Y aquí a lo mejor me disculpo si me fui demasiado lejos, es de que revisemos de manera correcta nuestra información. La información que la misma autoridad nos hace llegar por medio de los comunicados de buzón tributario es un síntoma para que nosotros revisemos nuestra información. Si nuestra información está bien, ni la muevas, pero con la certeza de que esté bien. ¿Por qué? Porque lo he dicho yo varias veces. Siento y considero que ahorita esta autoridad fiscal está tratando de confundir al contribuyente para que siempre sea lo que la autoridad le está mandando a decir y no necesariamente es correcto. Y el ejemplo es este. Claro. ¿No? Sin embargo, yo agregaría, porque yo conozco perfectamente a René, que también lo hemos invitado a la capacitadora para que comparta sus experiencias, que siento que tienes mucho bagaje, René. Yo nada más agregaría, sin pretender entrar en controversia. Mira, primer punto. Hay una reforma al artículo 17H bis del código donde me habla de la restricción temporal del certificado de sello digital. Y ahí sí me dice de manera puntual, la autoridad te puede llegar en su momento a requerir que hagas una especie de conciliación entre los FDIs, la contabilidad, los estados de cuenta, las declaraciones, y me puedo seguir. Entonces ahí sí debe de haber armonía, René, en esa información. Ahora, tú mencionas, oye, pueden haber registros contables sin CFDI, cuidado, o así que cuidado con lo que dices, René. ¿Por qué razón? Porque quitando el anticipo de clientes, que yo diría que no se factura, todo lo demás devengado por principio se tiene que facturar.
esté cobrado o no, ¿no es Así cierto? es. Sí, ¿Por qué razón? Porque aplicamos el principio de devengación contable. ¿Y qué es la devengación contable? Que tú lo debes saber perfectamente, René. Cuando se presta el servicio o se enajena el bien. Es más, el mismo código en su artículo 2249, hablo del Código Civil Federal, dice, la compraventa es perfecta, y Mario me va a respaldar en eso, espero, me dice, la compraventa es perfecta y obligatoria cuando se ha definido el precio y la cosa. Correcto. Aunque la cosa no sea entregada, ni el precio satisfecho. Entonces, eso empata perfectamente, René, con el postulado de devengación contable. ¿Debe de estar registrado? Claro. Ahora, ¿qué podrías poner como nota? Agregando, se devengó, se facturó, pero todavía no se realizó, es decir, no está cobrado. ¿Sí me explicó? Y ahí, dependiendo del régimen fiscal que tú tributes, régimen general, devengado acumulas para renta. Así es. Reciclo, cobrado acumulas, no está cobrado, pues ahí te la llevas de a pechito. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nada más sumando al comentario. Así es, maestro, muchas gracias. Bueno. Nos dice Nadi Salander, hola, buen día. ¿Las personas morales reciclo con actividad transporte pueden aplicar estímulos IEPS y casetas? Pues si mi memoria no me falla, las Sin mismas facilidades administrativas no nos dan ningún impedimento, entonces sin temor a equivocarme. Nada más por agregar y hacer la precisión. Venga, María. Como tú decías, estás en casa. Es tu programa, como diría Octavio. Gracias. Únicamente hacer ahí una precisión y entrando un poquito ahí a lo que es el 15 y el 16 de Ley de Ingresos de la Federación y todas sus fracciones, que eran 8, con eso que ya derogaron el estímulo de la venta de la enajenación de libros y revistas, que era un 8% adicional a la deducción. Ajá. En las primeras fracciones encontramos el estímulo que comenta Nadi, que es el tema del crédito fiscal al ISR anual en relación con la cuota de IEPS, ¿no? Correcto. Y nada más haciendo ahí la precisión, yo analicé ahí en la confronta de ambas leyes, hay cambios relativamente mínimos, si no es que casi no hay cambios, y únicamente hacer la precisión que también parte de la redacción de esos estímulos de crédito IEPS, eliminaron la parte de que sea aplicable a las personas físicas, por ejemplo, a las personas físicas de agapes, ¿no? Que obviamente para cuando vino la ley de 2022 y nació Recico, obviamente eliminaron los agapes personas físicas, y hay un tratamiento Recico agape, llamémoslo así, pero con los famosos 900,000 pesos. Entonces, ahí sí digamos que se sacó el aplicar ese crédito IEPS a las personas físicas, únicamente lo dejó exclusivamente para las personas morales. Ahora, yo agregaría, Nadie, lo siguiente: la fracción 5 del artículo 16 de la Ley de Ingresos, que habla de estímulos fiscales, me dice que los contribuyentes, y ahí sí habla en general, Mario, César, los contribuyentes que dediquen al sector autotransporte, que puede ser público, privado, de pasaje, de turismo, ¿de acuerdo? O de carga inclusive, dice que no tengan ingresos superiores a 300 millones de pesos, que ese es el rango, y no sean partes relacionadas, que también ahí me pone como ese dato muy preciso, pueden aplicar el estímulo de casetas. ¿En qué consiste? El 50% de lo que tú pagues en la caseta lo puedes acreditar directamente contra el impuesto sobre la renta causado. Ahora, eso es una caída en recaudación, pues ustedes me dirán, que a lo mejor, digo, no quiero dar ideas, a lo mejor la autoridad dice, oye, ¿y qué pasa si derogo la fracción 5 o la fracción segunda? Perdemos los estímulos y finalmente vamos a pagar más impuestos. Claro, ¿de acuerdo? Pero ahí está el fundamento y ahí están los comentarios. ¿De acuerdo? Olga María Padilla dice: buenas tardes, una persona física tiene la obligación de retener el ISR del 10% a persona moral, el servicio es de fletes. A ver, recordando un poquito, César, Mario. Estamos hablando de la retención del 4%, ¿de acuerdo? Sí, sí, entonces hay que precisar y hay que ubicarnos en el artículo 1, letra A, y el artículo 3 del reglamento, ¿de acuerdo? Así es. Aquí la propuesta es que la persona que debe de retener de entrada es la persona moral. Sí, exactamente. Sí, sí, cuando el servicio se preste por persona física o persona moral. Sí. Sí, de hecho esa era la primera precisión, que no es la persona física quien hace la retención, es la persona moral quien tiene que hacer la retención de el 4%, claro, como ya no los marca pues la misma ley y propiamente el reglamento, a siendo de fletes. Nada más que ahí me causa un poquito la inquietud si es persona física, de persona física actividad empresarial o profesional, o persona física del reciclo.
Ok. Porque entonces sería diferente, ¿estaría de acuerdo conmigo? Ok, pero fíjate, aun y cuando estuviera en reciclo, César, Mario, según el artículo 113, letra J, la retención de renta del 1.25 es otra vez cuando una persona física con actividad empresarial por honorarios o por arrendamiento le presta el servicio a la persona moral. Así Ahí es. procede la retención. Así es. Ahora, una retención del 10% de renta nunca aplica de persona física a ningún contribuyente. Exacto. Es correcto. A ningún contribuyente. exactamente. Entonces yo Sí, creo que eso sí. habría que precisar bien la pregunta y ojalá te hayamos Sí, no, ahí respondido. descartar la retención del 10%. Claro, totalmente. es. Bien, continuamos entonces con la charla. Si tienen Así es. algunas No, preguntas, adelante, mis amigos, adelante. con Adelante. mucho gusto continuamos. Bien, otro artículo que también es importante manejar de la ley de ingresos de la Federación. Ya vimos los montos a recaudar, los incrementos, que la tendencia en renta, ya lo decía Mario, va hacia arriba. Que hoy por hoy nos decía Mario que estamos hablando poco más de 2.500.000.000.000 de pesos en recaudación de renta, Sí. ¿de acuerdo? Que dependemos del petróleo, del financiamiento. ¿A qué voy con esto? De que hoy un dato que viene en el artículo 8 de la ley de ingresos es que la tasa de recargos por pago diferido o en parcialidades no cambia. Y eso me da pauta, en atención al artículo 21 del mismo Código Fiscal de la Federación, que la tasa de recargos por mora tampoco cambia. ¿Y por qué señalo el 21? Porque el mismo artículo 21 dice, ¿cómo llegas a la tasa de recargos por mora? Dice, la tasa de recargos que viene en la Ley de Ingresos de la Federación, que es punto 98, súmale el 50% de esa tasa de recargos y llegas aún así al 1.47. Así Sin es. embargo, yo en la mañana hacía la siguiente reflexión, a título simplemente de análisis. Si ustedes multiplican 1.47 por 12 meses para analizarlo y suman en promedio el 7.6 de inflación, estamos hablando de un pago, ¿de acuerdo? Poco más del 25%. Sí. Entonces, yo decía en la mañana, no sé si estén de acuerdo conmigo, el hecho de apalancarse con no pagar contribuciones no es nada barato. No, y de hecho eso lo hemos visto cuando hacemos las declaraciones anuales. Ya Ajá. ve que ahí siempre nos sale en cuántas parcialidades lo quieres Claro. pagar. 1, 2, 3, Claro. 4, 5, 6. Y cuando lo hacemos en 6 y hacemos la suma de todo, nos damos cuenta que es muchísimo más de lo Claro. que nosotros íbamos a pagar originalmente. Así es. Y nuevamente la recomendación, no se apalanquen con la autoridad. La autoridad Claro. sale cara. Y más en estos tiempos de inflación, Claro. ¿no? Que vamos a estar viviendo. Quién sabe si lo sigamos Y viviendo mucho el siguiente menos año. paguen en parcialidades. ¿Por qué dejas de pagar una parcialidad y te hacen efectivo el 100% del crédito sí, fiscal? sí, así Y es. menos con Seguro Social, que haciendo un estudio sale mucho más caro apalancarse con Seguro Social y SAT que lo que te pueda cobrar de financiamientos el mismo banco, César. Claro, Entonces claro. mejor yo diría, pues mejor pide un financiamiento, paga tus contribuciones y tan tranquilos como siempre, ¿no? Claro, y fíjense que también una de las reflexiones que yo estaba haciendo en estos días, hablando específicamente de los accesorios y cuánto es lo que se iba a recaudar, yo me ponía a pensar, bueno, a ver, si no va a haber un aumento en los Ajá. impuestos, si no va a haber todo esto que ya Ajá. sabemos, Ajá. no va a haber una reforma como tal, y traemos más facilidades, y traemos esta inflación del tamaño que no habíamos visto desde hace ya varios años, ¿no sería válido reducir el tema de los recargos? Sí, claro. Porque entonces, ¿dónde queda de parte de la autoridad esa sensibilidad con el contribuyente frente a esto que estamos viendo? El contexto, porque todavía es un contexto que viene arrastrándose desde 2020. Entonces, si no hay nuevos impuestos, si no hay nuevas tarifas, no hay nada de esto, Ajá. y estamos frente a una inflación que obviamente van a cambiar las tarifas de ISR para personas físicas del artículo que ahorita ya nos hizo amablemente el comentario de mencionarnos, valdría la pena incluso reducir el tema de los recargos. No lo vimos. Es algo que yo estaba reflexionando porque decía, ¿cómo es posible teniendo tanta inflación el día de Claro. mañana? Y a lo mejor ahí es donde viene la parte mala que uno piensa. Pues obviamente cuando vengan estas cartas de invitación, vengan estas recaudaciones agresivas, el hecho de no cambiar esos recargos y sumándolo a la inflación, vamos a tener una recaudación Sí, brutal. que se dispara. Pues Así ya lo es. decía Mario, ya nos mencionaba los montos y porcentajes que se van a recaudar por accesorios. Así es, Entonces así yo es. creo que el tema que se deben llevar de esta charla, de ese fiscal en serio, es que, y agrego, sigue vigente el plan maestro que instauró la autoridad desde el año pasado. Así es. Y bien lo decía Mario en sus palabras.
hoy la autoridad que está buscando inconsistencias e irregularidades en todo lo que tenga que ver contable y fiscal del contribuyente para que a partir de ahí paguemos diferencias. Y el ejemplo claro es lo que estamos platicando, exhortos, invitaciones por diferencias en renta, por diferencias en CFDI y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que llévense también la idea y sigan la recomendación de la Prodecon y ya implementen un programa de cumplimiento, ¿de acuerdo? Ahora, no lo vean como gasto, véanlo como una inversión, porque muchas veces el contribuyente dice, pagar más, otro asesor, otro contador, y le duele el codo, pero fíjate todo lo que te vas a ahorrar. El 25% que no pagas recargos, el que no pagas inflación, ¿de acuerdo? Que es la actualización. Por otro lado, nunca la autoridad te va a molestar, ¿de acuerdo? Pero que tu información sea consistente, que haya una armonía en los datos, que en la práctica no existe. Es correcto. Por eso el comentario de René se me hizo interesante cuando dice, oye, es que yo puedo registrar un ingreso sin timbrarlo. Cuidado cuidado con eso, porque ya leí el comentario. Sí, claro, sí. Pero en contraparte, César Mario, hay un artículo 21, si no me equivoco, de la propia Ley de Ingresos de la Federación, que tú llamaste efecto en la recaudación por ahorradores, que ahí sí hay un incremento en la tasa de recaudación, ¿de acuerdo? En donde esa precisión que sí tiene cambio se remite al artículo 135 de la Ley del Impuesto a la Renta, que está dentro del capítulo de intereses, capítulo sexto. Ahora, ¿por qué menciono ese artículo 135? Porque efectivamente ese artículo precisa lo siguiente, y ahí los comentarios para mis amigos. Número 1 dice: la retención que en su caso aplique a partir de cada año, que hoy estamos hablando del 0.08%, dice, lo vas a aplicar sobre el monto del capital, no sobre el monto del interés. Primera precisión. Y si los intereses reales que vienen en el segundo párrafo del 135 dice, si el de interés real no rebasa 100,000 pesos, puedes considerar como la retención un pago definitivo, ¿de acuerdo? Y no presentas declaración anual. Y por regla miscelánea dice, si ya tienes otras obligaciones fiscales y empiezas a cobrar intereses, no es necesario incrementar tus obligaciones fiscales, porque ya estás inscrito y ya nomás agregaría, súmalo tus ingresos acumulables en la declaración anual. Entonces, jugando con eso, César, concluyo el comentario diciéndote que hoy el 0.08% sube al 0.15%. Literalmente se duplica la retención. Así ¿De acuerdo? Así es. Entonces, no es un poquito contrario al comentario de esa filosofía que tú lo has dicho en varias ocasiones. No incremento de impuestos, no nuevas contribuciones, pero al final el camino al recaudador, al que está ahorrando o al inversionista le va a pegar. Sí, y lo acaba de mencionar usted perfectamente, es sobre el monto del capital. Correcto. ¿Esto dónde viene implicado? Pues a las personas que tienen sumas interesantes en los bancos, ¿no? Y que traen capitales muy grandes, muy sustanciales, de los cuales sí van a ver este efecto, si es que obviamente esta propuesta, por final del día sigue siendo una propuesta que muy difícilmente va a ir para atrás o vayan a modificar esta parte. Esta parte sí viene a afectar a aquellas personas que tienen un fuerte monto. Ahora, este comentario de si hay como tal un aumento en la recaudación, fíjese que tiene un rato que yo lo había analizado. Y al final del día estamos hablando de, a lo mejor ahí digo una barbaridad, por favor, si la digo, corríjame. Es al final del día parte del pago provisional que al año vamos a nosotros estar calculando. Sí, pero fíjate, tiene jiribilla. Sí, claro. Yo decía, suena muy fácil decir, Mario, César, que tú tengas un interés real de 100,000 pesos. Sí. Ahora, para tener un interés real de 100,000 pesos, estamos hablando que de interés nominal es así. Exacto. Quítale la inflación y puedes tener un interés real positivo, que pagas impuesto, o un interés real negativo. ¿Por qué? Porque la inflación puede ser mayor al propio interés. ¿A qué voy con esto? De que la autoridad muy astutamente, de acuerdo, dice, si tienes interés hasta 100,000, el pago déjalo definitivo. Entonces ya, al ser definitivo, ya no es un pago provisional. Y todo lo que te quitaron, César, ya no se va a poder recuperar. Exactamente. Yo, por ejemplo, vi un tema no hace mucho tiempo aquí en la capacitadora y hablé de dividendos. Fíjate qué interesante. Yo les decía, y vean el efecto, yo puedo decretar dividendos hasta 2 millones de pesos con el efecto de la piramidación y el acreditamiento, artículo 140, y sobre 2 millones hice el cálculo preciso y pagaría el contribuyente 11,000 pesos de impuesto. Nada. Ahora, yo les decía a nuestros amigos, ¿y cómo puedo inclusive evitar ese pago de 11,000? Sencillo.
Si tienes, por ejemplo, intereses y en los intereses, chequen sus estados de cuenta, o chequen la constancia de ingresos y retenciones. En algún lado te puede dar un interés positivo, lo acumulas. Y en otro lado te puede dar un interés negativo, que es la pérdida. ¿Y qué dice la propia ley de impuesto a la renta? En el artículo 134. La pérdida por intereses, dice, puede restarla de cualquier otro ingreso en tu declaración anual, que no sean salarios, ni honorarios, ni actividad empresarial. Entonces la pregunta era, la reflexión era, la pérdida por intereses, que sí me quitará un impuesto, Sí, César, sí, ¿de acuerdo? sí, que sí. no hay base fiscal por intereses. Entonces, de entrada, todo el impuesto a la renta por interés es a favor, de Sí, entradita. sí. Y si con otra, la pérdida me la llevo a lo que es dividendos, que sí me la puedo llevar, sorpresa, ya ni siquiera pagaría los 11,000 pesos. Entonces, es un ganar-ganar. Claro. Simplemente aplicando las fórmulas que la propia ley me da. Claro. Entonces, ¿por qué menciono que esto es interesante? Porque yo sugiero y siempre he concluido esto. Hagan los cálculos, amigos. Porque si lo manejamos como pago provisional, lo puedo recuperar en el anual. Así es. Y otra vez metemos deducciones personales, que es renuncia a la recaudación. Así es, Metemos exactamente. estímulos fiscales, que es renuncia a la recaudación. Y insisto, no quiero dar ideas, pero al final del camino sí podemos recuperar parte o la totalidad del impuesto que me quitan. Claro, y eso no lo sabemos hasta que estamos asesorados Claro, con un contador. claro. Que esa es la parte medura. Que Pero es- está de acuerdo, profesor, que Sí. es raro porque la tendencia iba hacia abajo. Estábamos en Sí, claro. punto Sí, 47. Sí. Después Y luego bajó a al punto 08 y ahorita Ujú. otra vez a punto Sube, 15. sí. Pues es que, ¿qué es lo que quiere el gobierno? O sea, tener más frutita para alimentarse bien. Sí. ¿Y esa frutita dónde va? Otra vez de los contribuyentes cautivos. Así es. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Pero, o sea, por un lado, a lo mejor tenemos una ventaja en personas físicas por la actualización de las tablas. Tenemos un perjuicio en la recaudación hoy por hoy de retención por capital sobre intereses. Pero tenemos yo ahí sí lo pensaría 1000 veces, ¿eh? Vean el efecto en la reforma del Seguro Social, porque ahí sí nos va a pegar fuerte, Mario. Que si Así de es. entrada ya decía, es un costo laboral el punto 40%, con eso se puede ir al 45, al Sí, 50%. sí. Entonces, a lo mejor ahí puede dar pauta, que tampoco quiero dar ideas, de que dejen de pagarles por salarios y a lo mejor como una pregunta venía, los contrate por asimilables, Sí, o por honorario. O lo que algunos han preguntado, ¿y puedo pasarlos a reciclo personas físicas? No, menos. Porque ya es un delito de defraudación Claro, fiscal. Exactamente. Exacto. Y hay casos, Sí, sí. que nos han llegado y han sido preocupantes. Y ahí es donde el contador, donde el asesor fiscal tiene que tener la sensibilidad con los contribuyentes para decirles, ¿sabes qué? Esto no se puede hacer. Claro. Porque vas a tener más problemas de las ventajas que te puede llegar a traer, ¿no? Entonces, no pueden pasarse asimilados a salarios, ya usted lo comentó perfectamente, y mucho menos pueden pasarse a reciclos personas físicas. Claro, Como claro. comentario. Hay otras precisiones de lo que se puede rescatar de la ley de ingresos, y voy a hablar de lo que son organizaciones civiles y fideicomisos que tengan autorización para recibir donativos. Ahí menciona una serie de requisitos que deben de cumplir, y uno de esos requisitos, que esas organizaciones no den en su momento donaciones, y me suena muy sensato, a partidos políticos, Es correcto. a sindicatos y asociaciones religiosas. Está bien, Sí, está bien. sí. Otro punto es que se dictaminen sus estados financieros, que está bien. Y otro punto es que lleven un récord de, a su vez, los donativos que otorguen a otras organizaciones civiles o fideicomisos que tengan como objeto el rescate, a propósito ahorita del Así es. temblor, Así ¿me es. explicó? Etcétera. Pero que no cuente con autorización para recibir donativos, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es importante también el comentario, porque si tú eres una donataria autorizada y a su vez donas a otra persona que también es donataria pero no está autorizada, ese donativo sí procede, procede. cumpliendo con estos requisitos. Así es. Sin embargo, también alguien me dijo, y ahí se los dejo, hablando de obligaciones fiscales, cumplimiento y demás, mucha gente dice, yo como persona moral no contribuyente título 3 no tengo problemas porque no soy sujeto ni al IVA ni al impuesto a la renta. Pues cuidado, porque tienes un concepto que muchos confunden que se llama remanente distribuible. Así es. Y el remanente distribuible, sorpresa, pagas directamente la tasa mayor si lo decretas a los asociados, que es el 35%, y cuidado con este comentario. El artículo 79, si no mal recuerdo, en su último párrafo dice que si tienes remanente distribuible por
compras realizadas e indebidamente registradas o partidas no deducibles, ahí también se paga el impuesto por esas partidas que no reúnen requisitos fiscales. Por lo tanto, también pueden ser sujetas al pago de impuesto a la renta, desde luego. Por supuesto. Y también están controladas. Claro. Y tú lo mencionabas en los cursos de reformas para este año. Si, por ejemplo, la persona moral título 3 va bien, pero su representante legal está mal, pues a lo mejor el representante puede contaminar a las otras personas morales del cual es socio representante legal. Así es. Entonces, también para ellos hay temas que discutir, que analizar, Claro. para que no se vayan con la idea, yo soy donataria, no tengo problemas, cuidado, No, cuidado. y generalmente son a los contribuyentes que más tienen vigilados. Correcto. A estos contribuyentes, y más si vas a solicitar una certificación para recibir los donativos. Entonces hay que tener cuidado porque ellos, a propósito, este año también tienen algunas modificaciones diferentes a otros años. Entonces, Así es. seguramente, así como ha ocurrido con los demás contribuyentes, vamos a tener modificaciones dentro de las reglas de resolución miscelánea. Hay Así que estar es. atentos a, Correcto, a ese correcto, documento, correcto. profesor, porque creo que va a ser un documento que va a quitar el velo, que ahorita muchos quizá lo tienen, es decir, no hay reformas, pero sí las hay, nada más que hay que cuidar por dónde vienen. Y esa resolución miscelánea fiscal para el siguiente año va a dar pie a todo lo que ahorita estamos platicando. Correcto. Ahora, en base a eso y por tiempos, Claro. ya damos por entendido, porque lo que acabamos de platicar del paquete económico de la ley de ingresos de la Federación, salvo la mejor opinión, es lo más representativo, Así es. lo más rescatable. Así es. ¿De acuerdo? Hay algunos otros tintes que de momento no aplica para el grueso de contribuyentes, por lo tanto lo omitimos, pero yo creo, y quiero cerrar con eso, César Mario, en la reflexión siguiente. ¿Qué obligaciones fiscales continúan para el 2023 que desde su punto de vista deben de cuidar, ¿de acuerdo? En donde realmente esto es con la intención de que el contribuyente no tenga contingencias a futuro. Porque al final del camino, la regla ¿cuál es? Paga lo que corresponda en tiempo y forma. Y cito nada más un ejemplo para dejarlo indicado. El hecho de retener, hablando de retenciones, y no enterar en tiempo y forma. El artículo 109, fracción segunda, Mario, tú como abogado lo tenés muy presente, dice que es un delito de defraudación fiscal equiparable el retener y no enterar las retenciones en tiempo y forma. Entonces vean hasta dónde podemos llegar, amigos, el ser incumplido. Y yo he dicho siempre, y no estoy concluyendo, el hecho de enterar las retenciones es una obligación. ¿Por qué razón? Porque el dinero ni siquiera es del contribuyente, es de un tercero. Entonces, bueno, para ir cerrando todo esto, César, Mario, que agradecemos su participación, su presencia. Gracias. ¿Qué sugerirían, qué recomendarían o qué enfatizarían? Enfatizarían, gracias, se me lengua la traba. Es que después de las 5 sin comer, pues ya no soy el mismo. Pero bueno, entonces, ¿qué pueden enfatizar? Corrijo, ya se me destrabó la lengua. En materia de obligaciones en todo el contexto o el universo legal, fiscal, corporativo. Híjoles, maestro, mire, son temas que a mí me gustaría mencionar, 5 puntos muy puntuales de los cuales yo he hablado, y el primero de ellos creo que es de los más importantes, el tema del CFDI que tenemos para el próximo año. Hoy en día seguimos en un periodo de convivencia, versión 3.3, versión 4.0. Si pueden ya cambiar a la versión 4.0, de verdad se van a ahorrar muchísimos problemas, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque una vez que inicie 2023 ya no vamos a tener la posibilidad de seguir con versión 3.3 y veo muy poco probable una nueva extensión del periodo de convivencia. Claro, ¿no? claro. Ese es el primer punto. El segundo punto, lo que ya mencionamos ahorita de los puntos más rescatables de la Ley de Ingresos de la Federación. El tercer punto, que va de la mano con el CFDI con complemento cartaporte, para todos aquellos que se dedican al autotransporte especializado, de carga, de arrastre, etcétera, etcétera, que para el 2023 ya deben de cumplir con la totalidad de los requisitos que viene en la guía que ha proporcionado la autoridad fiscal. Hoy en día ya es obligación emitirla, aunque tenemos ahí algunas facilidades de a lo mejor no tenerla de manera correcta, pero ya emitirla. Es el tercer punto. El cuarto punto, el tema de las cartas invitación. Eso que hoy en día está generando mucha polémica,
No es como tal una obligación responderlas, pero sí es un punto que tenemos nosotros para poder atender algún tema que tengamos dentro de nuestra empresa. Un tema que si hoy en día no lo estamos atendiendo, el día de mañana vamos a andar a las carreras, al cuarto para la hora, para ver que no nos metan un gol, no nos metan una multa, una sanción, etcétera, etcétera. Y el quinto punto, que es un tema que definitivamente deben de estar muy al pendiente, el tema de la resolución miscelánea. Todas las demás obligaciones están, ya las conocemos, pero simplemente es no dejarlas fuera de nuestra vista. Como lo que ya platicamos ahorita, el tema de la reforma para las pensiones, bueno, para el tema de esto que va a entrar en vigencia en 2023, estar al pendiente con las obligaciones que hoy en día ya conocemos. El pago del impuesto, las provisiones, las retenciones, las cancelaciones de manera correcta de los FDIs. Son los puntos que a mí me gustaría resaltar que hoy en día estamos. Y pues nuevamente, maestro, muchas gracias por la invitación. Ya sabe que para mí es un gusto venir aquí con usted. Gracias, César. Y Mario, por favor. Maestro, agregando a los puntos que comenta el contador César, y yo porque igual ahorita lo estoy viviendo, una experiencia propia con un contribuyente que estamos ahí armando y la materialidad para el tema de devolución de ICR. 3 puntos. 1, que va muy de la mano con el tema de estrictamente indispensable y obviamente que un gasto reúna requisitos de código fiscal, reunir el CFDI, el tema de ser estrictamente indispensable para el tema del negocio y enlazado con el término de estrictamente indispensable, además de cuidar el tema del CFDI, el tema del contrato incluso, irnos con otros 2 conceptos que son materialidad y razón de negocios. Materialidad, que yo le llamo a la materialidad toda aquella evidencia que puede ser físico, ¿no? De que un servicio se prestó o que una mercancía o un bien, en este caso, se recibió. Y obviamente también el tema de razón de negocios. Razón de negocios, para poderlo explicar de una forma más sencilla, es como la partícula de tu modelo de negocios. Si tú tienes tu modelo de negocios, obviamente hay un montón de operaciones que forman parte de tu negocio. Entonces, la razón de negocios es todo aquello motivo o toda aquella razón de ser del por qué estás haciendo tú tu operación. Por ejemplo, si tú te dedicas a ser una capacitadora, pues obviamente la razón de negocios te habla de que tú necesitas tener equipo fotográfico, equipo de video, necesitas tener una sala para poder prestar las charlas, etcétera. Entonces, para mí esos 3 conceptos son fundamentales: estrictamente indispensable, materialidad y razón de negocios. Y esto también junto con el tema que hablan del compliance, ¿no? El compliance en el tema de tratar de que en nuestras entidades, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, tratemos de armar protocolos, tratemos de armar procedimientos o políticas que sean una guía, una brújula, como bien lo decía el contador César, respecto, por ejemplo, a procesos o procedimientos tan sencillos como dar de alta a un proveedor, ¿no? Correcto. Si das de alta a un proveedor, solicítale su carátula de su estado de cuenta, obviamente omitiendo datos confidenciales, solicítale su constancia de situación fiscal, solicítale su constancia de cumplimiento, solicítale elementos que puedan establecer el modo, tiempo y lugar en el que se está llevando a cabo el servicio que te están prestando, para efectos de que tú no tengas contingencias en temas de principalmente materialidad, que ahorita la autoridad va a fiscalizar muy fuerte por ahí. Ese sería mi comentario. Pues Mario, igual que César, por gracias por su presencia, sus comentarios muy asertivos, y esperamos volver a tener esta charla, que no habíamos coincidido los 3, pero bueno, por ahí nos felicitaron, gracias por la felicitación. Y como va en tendencia de que César 5 sugerencias, mi querido Mario 3 sugerencias, yo me voy a ir a 2 para ser más breve y terminar en tiempo y forma. Yo creo que una primera sugerencia, que yo estoy convencido de esto, es que debemos de voltear a revisar la contabilidad en apego a las normas de información financiera, que realmente no cumplimos con la totalidad de estas NIF. Primer comentario. Y segundo comentario, de que no echen al azar o dejen a la última hora los requisitos que por vía regla miscelánea me van a pedir del famoso beneficiario controlador. Hoy en la mañana decía, ¿quién puede ser el beneficiario controlador? Puede ser el administrador único, puede ser los consejeros, si hablamos de un consejo de administración, puede ser el CEO, puede ser el director general, o pueden ser todos.
porque si ejercen el control y si llevan los dineros, pues Así al es. final del camino encuadran como beneficiario controlador. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Pues actualicen el expediente o simplemente armen el expediente para que llegado el momento la autoridad lo requiera, ahí lo tienen presente, ¿de acuerdo? Entonces no me queda más que agradecerles para terminar con broche de oro en tiempo y forma, agradecer su tiempo, su paciencia, su distinción, su interés y por qué no decirlo, su amistad, para que nos sigan acompañando en estas charlas que hoy estamos hablando de Fiscal en Serio, charlas fiscales entre amigos, nuestros cursos, que trabajamos, como dice un eslogan, trabajamos para ustedes. Excelente tarde, lo que resta, que comen rico, que merienden rico, que estén bien, ¿de acuerdo? Que ya no se estén asustados como yo por el temblor y que reciban muchas bendiciones. Nos saludamos en la próxima charla entre amigos, ¿de acuerdo? Y desde luego Fiscal en Serio, que es el programa, para que nos acompañen. Su amigo y servidor José Antonio González. Hasta la próxima.